Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 28 de la historia de Dragon Ball, Una nueva vida. Como ya he mencionado antes, así por el hecho que en esta parte se dan algunas escenas subidas de tono, no solo mi interés es contar eso y menos teniendo en cuenta cómo son las cosas respecto a la plataforma. De hecho, por esto mismo he comentado que, a fin de terminar con esta parte lo más rápido posible, me estoy encargando de hacer que los eventos pasen más rápido o al menos contarlos de forma mucho más rápida sin caer tanto en lo explícito que previamente los había escrito, cosa que por supuesto, me da la oportunidad de poder pasar todo esto mucho más rápido y pasar a lo que es más interesante, y esto como Goku se desenvolverá en la otra línea de tiempo, lo que hará y las aventuras que vivirá de ahí en más. Como he comentado antes, la idea de solo hacer estos y en específico que solo Goku pase el tiempo con las terrícolas no es del todo mi interés, pero por las cosas que se van a dar más adelante decidí escribirlo a fin de ahorrarme algunas cosas, que todo esto fuera más largo así este tipo de cosas no hubieran estado tan presente en el desarrollo de esta parte. En todo caso, esta parte no durará demasiado por lo mismo que comenté antes sobre hacer o contar las cosas más rápido. Por otro lado, esto sobre Gohan y Goten es algo que estoy tratando, sé que casi no lo parece mucho dado al hecho que de alguna forma demuestra que me decante por el hecho de escribir esto sobre Goku, pero es el personaje principal de la historia. Dejarlo de lado solo a fin de contar de alguien más no fue algo por lo que me preocupe demasiado, o al menos, no tanto, ya que si escribí un poco sobre ambos previo a lo que deseo que se pueda dar llegado el momento, y así mismo, que en este cap va a tener su continuación como podrán darse cuenta. En la parte de la pelea que Goten va a tener, tuve la idea de poder narrar más la pelea, pero eso hubiera llevado a que el cap fuera por mucho más largo y no es mi principal interés. Ya me encargaré de esto más adelante y así mostrar a plenitud las habilidades en pelea, su avance en poder. Por el momento, como mismo se han dado cuenta, esto es algo que más estoy contando de corrido y así no es para restarle importancia. También tengo interés de que esta parte termine. Más adelante hay otras tantas cosas de las cuales quiero escribir, desarrollar todos los acontecimientos que se van a dar hasta llegar a la parte que deseo, y para salir de esta parte, los relacionado con Freezer, cosa que como mismo se darán cuenta no solo se dará por el solo hecho que Goku llegar y lo busca. No, como les he comentado, no es la idea. Goku no va a ir por la vida haciendo lo que le dé la gana y por lo mismo sabiendo de esto pensará mejor en cómo hacer las cosas. De hecho, por eso mismo es que se dará el desenlace de la historia. El hecho de pensar en las cosas bien para él, para otros es algo que va a llevar a que las cosas se vuelvan desagradables. Bueno, también pienso tomar un poco más sobre otro asunto relacionado con Bells. En todo caso, eso será para más adelante, por el momento las cosas se van a dar paso a paso, no pienso del todo apresurar las cosas y con ello caer en la falta de detalles y de la propia incoherencia de la historia. Por esto mismo a su tiempo espero se den cuenta de esto. Por otro lado, en lo referente al poder de Goku es algo que estoy tratando también. Como se darán cuenta en el desarrollo del Cap en su entrenamiento para con el Ultra Ego tiene un muy importante avance, amén del hecho de que llega a tener en cuenta algunas otras cosas que lo llevarán a tener el nivel de poder que deseo a fin de que pueda enfrentarse a ese oponente para el final del FIC. Por supuesto, es claro que no llegará a ese punto por el momento. No, es algo que necesita su tiempo y esto es algo que va a tener a sabiendas que va al pasado. En todo caso, tendrá que entrenar bastante para llegar a ese punto, como podrán darse cuenta en el desarrollo de la historia. Sí, así es cierto que he hecho que sea bastante fuerte incluso a este punto al hacerlo ganar poder por medio de algo como lo es algo que ya se ha escuchado tanto, la habitación del tiempo aún está muy, pero muy lejos de estar al nivel de poder adecuado para enfrentarse a quien deseo y mismo que será el enemigo principal, o al menos, dado a lo que se va a dar se mostrará de esta forma. Si como sea, aun con eso y con otras cosas que tengo pensado para el desarrollo de su poder tendrá que esforzarse bastante para llegar a ser tan fuerte como deseo. Bueno, como se han dado cuenta incluso en esos caps en donde está teniendo esos momentos con esas terrícolas aún no solo abandona sus entrenamientos. Por tanto, está claro que continuará entrenando, que estoy trabajando en el aumento de su poder. Sea como sea, eso relacionado con Goten, Gohan tiene su importancia y tendrá su parte de forma adecuada, solo es algo que tengo que desarrollar mejor no solo para que se pueda escuchar bien, sino que también a fin de que los personajes sin forzarlos lleguen a donde deseo. Bueno, espero les guste el cap, el dibujo y si es así pueden dejarme su like, su comentario. Sin más, me despido. Una nueva vida, capítulo 29. Fuera de control. La forma en la cual el Saiyajin desapareció en el aire dejó a las chicas con preguntas muy, pero muy importantes para cada una. No solo se habían quedado un tanto insatisfechas con las respuestas, sino que también impresionadas como la primera vez que lo vieron aparecer en otro lugar con ellas o en su defecto en otra ocasión frente a ellas había desaparecido sin más. De esa misma forma, luego de haber trabajado de forma muy increíble en ellas y en ese momento por más que lo habían deseado no iban a tener la oportunidad de poder pasar unos muy buenos minutos, cosa que algunas en menor y mayor medida habían terminado haciendo esto mismo para su satisfacción, molestia en dado caso. Por lo mismo, sabiendo que el Saiyajin, que no iba a regresar para nada pronto como pudieron haberlo deseado a fin de divertirse, de disfrutar tanto de los ricos y muy buenos tratos de ese hombre de pelo negro por quien deseaban verse poseídas una y otra vez. Las chicas decidieron atender a sus asuntos también y con más razón sabiendo que se le había dicho algo muy interesante que podría dar la posibilidad para poder disfrutar tanto como se le fuera posible del Saiyajin, de verdad. Por lo mismo con el fin de poder ubicarse mucho mejor, esas que vivían en esa misma ciudad, que habían sido llevadas a esa casa en prácticamente nada de tiempo y así mismo en donde ese buen hombre las había hecho dejar salir tanto de sus jugos y no tanto eso, sino desear tanto sus tratos, sus embestidas rápidas y excitantes que la había hecho no solo desear mucho más de eso, de estos muy buenos tratos, sino que también deseaban tener más de lo que ya habían sentido hasta ese momento, conocer mucho más de él, de verdad, sin más que hacer en casa y así mismo, casi sabiendo cómo pudieron ser las cosas entre el Saiyajin y ellas un poco molestas por ese hecho, pero sabiendo que no era como que iban a poder hacer lo que deseaban con él. Sí, el chico de pelo negro no era alguien normal y sabiendo esto pensar que iba a hacer que el sujeto que trabajó también en ellas iba a poder estar completamente satisfecho con una de ellas no era algo que estaba cerca de pasar, sabiendo cómo habían sido las cosas, de verdad. Aún así, sabiendo que ese buen hombre con sus buenos tratos que las había hecho sentirse muy, pero muy bien en estos momentos en donde estuvo trabajando en ellas y así mismo en donde casi había deseado
deseado que no se despegara de ella por algún motivo, empezaron su camino fuera de la casa y no solo eso, sino que fuera de la propiedad con el fin de conseguir la información de saber exactamente dónde estaban en este momento. Asimismo, cada quien con sus respectivos bultos y en esto sus cosas, salieron de la casa y caminaron hasta la puerta de la calle de la cual tras presionar un botón se abrió y pudieron salir sin muchos problemas. Asimismo, no tuvieron que ir demasiado lejos para poder conocer su ubicación, tan pronto como salieron captaron la mirada de bastantes personas, hombres particularmente, pero los ignoraron, tenían un interés. Solo buscaron de ellos la información de dónde estaban y al hombre al cual le preguntaron se encargó de decirle su ubicación sin muchos problemas. Asimismo, le habían preguntado sobre una parada o estación de buses cercana. No muy diferente a como lo había hecho antes, el hombre respondió sin muchos problemas. De hecho, le ofreció llevar a una de ellas. Sin embargo, se había negado a hacerlo y sabiendo dónde estaba el lugar donde deberían de ir, juntas fueron al lugar para llegar a sus casas. Asimismo, con el hecho de hacer esto tenía la oportunidad de aprender en dónde vivía ese hombre de pelo negro con quien pasaron ese tiempo. Por otro lado, otras con auto simplemente tomaron las cápsulas en donde estaban y arrojaron las mismas a un lado antes de entrar en los mismos y solo se marcharon sin más o al menos había sido la idea. Sí, pues al ver a otras que no tenían transporte propio decidieron tomar la oportunidad de poder llevar a algunas hasta su casa, se ofrecieron a llevar a algunas, cosa que fue agradecido por las chicas. Lastimosamente, no todas ellas tenían vehículos y muchas tuvieron que ir a la parada de bus. Bueno, eso era algo que ya habían pensado hacer y no le costaba nada. Al llegar a su casa, el Saiyajin revisó sus ganancias obtenidas el día anterior en los negocios en los cuales había decidido probar suerte, sabía que no debería de hacerlo todo el tiempo. Sin embargo, tenía curiosidad por saber sobre ello y más teniendo en cuenta que no era como que había hecho cosas como esa antes y ahora, estaba trabajando. Se había involucrado en esas cosas y solo olvidarse de eso sin más no era algo que se veía haciendo por el momento. Sonrió con agrado, felicidad cuando se dio cuenta que no muy diferente a como había sido antes, como la primera vez que lo había hecho las cosas iban bastante bien, de verdad. Justo en ese momento con lo que había ganado en este nuevo intento había ganado más de los 50.000 cenis. Eso estaba bastante bien teniendo en cuenta que recién se estaba involucrando en esas cosas. Así que, estaba bien el hecho de tener tan buenos resultados en algo para lo cual recientemente estaba haciendo. Bueno, tenía que decir que el hecho de poder estudiar, aprender de esas cosas tenía la oportunidad de poder hacer muy bien sus movimientos lo que le había dado la oportunidad de no perder su dinero de una forma estúpida. En todo caso, iba a conseguir mucho más dinero que eso en los próximos días y esto así era cierto que no era como que tenía muchos planes para con ese dinero. Iba a hacer algo bueno tener el mismo sabiendo que no podía decir qué cosas iba a traer el día de mañana. Habiendo revisado ese importante asunto, el Saiyajin dejó a un lado ese asunto y se cambió de ropa antes de ir al lugar donde tenían que tomar su práctica de manejo y a la misma a la cual casi llegó tarde, de verdad. Sin embargo, estuvo bien así el tiempo no estaba del todo de su lado para ir a su trabajo. Por suerte, tenía cómo llegar rápido y por lo que sabía su pelea no era a la misma hora que el día anterior. No muy diferente a como lo había hecho el día anterior pasó por su prueba y eso fue algo que lo pudo hacer por mucho mejor de lo cual lo hizo el día anterior como mismo ya se lo había esperado dado a lo rápido que aprendía. De verdad. Por supuesto, aún continuaba teniendo un poco de problemas con esto de estacionarse y más que todo entre el medio de dos coches. Sin embargo, había actuado por mucho mejor de lo cual lo había hecho en ese momento cosa que la misma chica de pelo naranja y de lentes había alabado sobre él. Por su parte, sabiendo de su habilidad para aprender y la propia práctica que había tenido esa vez no fue algo que se tomó como si fuera la mejor cosa que había escuchado, pero sí se lo había tomado bastante bien. Al terminar su práctica, tan pronto como se despidió de la mujer desapareció del lugar. Por suerte, a sabiendas que no era como que estaba a una muy buena hora había salido de casa con sus ropas para el trabajo y así mismo. Sin tardar 2 minutos desde que terminó de llegar, se le llamó al frente para tener su pelea. No se molestó, pero de haberse tomado un poco más de esos 15 minutos en su prueba sin duda alguna pudo haber llegado muy tarde. Por suerte. Dado a su mejora habían tenido la oportunidad de pasar rápidamente a otras cosas. En todo caso no muy diferente a otros días al tener su turno fue al ring dispuesto a enfrentar su pelea con cual sea de esos muy corpulentos y fuertes hombres. No le importaba, conocía cuál era su poder como para llegar a pensar que esos sujetos iban a poder lidiar con él de la forma tan fácil en la cual podrían llegar a imaginar, de verdad. Tan pronto como se había adentrado al lugar en donde estaban las personas vitorearon, alabaron su nombre. Dio Super Saiyajin y así mismo con sus manos extendidas casi buscaron tocarlo, pero el lugar en donde estaban y el espacio por donde caminaba había una gran distancia. Aún así, a algunas de ellas se acercó y saludó a las mismas antes de continuar su camino con dirección al ring en donde iba a tener su pelea. Por otro lado, así era cierto que con el paso del tiempo el hecho de escucharlo llamarlo por ese nombre era algo a lo cual podría responder lo cierto era que, acostumbrarse era algo muy diferente a eso, de verdad. Estaba muy lejos de ser de esa forma, pero tenía claro que, así como las personas le daban su apoyo tenía que hacer cosas como esas para poder ser mejor, para poder caer más en su agrado, de verdad. Bueno, no era como que estaba muy mal al decirlo, eso era algo que tenía bastante claro y a su vez hacia parte del por qué había decidido corresponderle con más agrado el saludo a las personas. Era cierto que ellos no podrían llegar a ver ese nombre como algo que formaba parte de una realidad, que solo lo podrían escuchar como algo que solo tenía la intención de entretener, que no iban a tomarse eso para verlo como alguien superior, que solo iban a tomarse eso como algo que solo se escucha bien, pero no era tanto de esta forma. Podría llegar a volverse un dios así ellos no tuvieran la menor idea de tal cosa, de verdad. Bueno, los terrícolas aún desconocían demasiado sobre él y no debería de ser una sorpresa que así había llegado a que lo llamaran de esta forma e ignoraran completamente que esto pueda llegar a ser de esa forma y sabiendo cómo, podrían llegar a ser los mismos. No era algo extraño bajo ningún motivo. Así que, no debería de preocuparse por eso, quien debía de preocuparse era su oponente. El hombre tenía bastante claro que con quien pelearía era un excampeón de las artes marciales y no había hecho más que demostrar tal cosa bastante bien al no haber perdido una pelea desde que entró. Por eso mismo así parte de lo que hacía en ese lugar era luchar y esto siendo también un espectáculo, el hombre estaba considerablemente nervioso por ello. Sin embargo, mientras peleaba con el Saiyajin eso fue poco a poco dejado detrás mientras se concentraba en el hecho de poder vencer al Saiyajin de pelos parados.
Lastimosamente, no lo logró. Quien estaba perdiendo por un margen bastante grande era el hombre de pelo castaño con quien se aproximaba muy rápido a su ineludible pérdida. Al menos así fue hasta que con el sonido de una música que alertaba de una presentación de alguien más, al menos 3 hombres se acercaron muy rápido a ayudar al hombre. Asimismo subieron al ring donde el Saiyajin ya sorprendido por lo que había pasado miraba a las personas. No había estado pensando en ningún momento que ellos pudieran llegar a subir para ayudar al hombre. No, eso era algo que había estado muy lejos de sus pensamientos y así mismo lo fue cuando uno de ellos, sin decir palabra, intentó golpearlo. Como debería ser, esquivó el intento del hombre sin muchos problemas, pero eso fue el detonante para que otro de los sujetos intentara golpearlo, no muy diferente al otro fracasó, no solo por el hecho que era muy lento, que su reflejo en comparación con lo del terrícola eran demasiado elevados, no por el hecho que su cuerpo reaccionaba solo bastante rápido ante los ataques. No, sino que también su propia experiencia lo hizo esquivar el intento del hombre sin problema y así mismo atacar. Justo por eso mismo, el terrícola que lo había atacado antes se encontró en el suelo sin saber qué había pasado, no sentía dolor ni nada, pero no sabía cómo llegó al suelo. De no ser por el hecho que el Saiyajin dio un salto y giro en el aire, pudo haber pensado mucho más en su situación actual. Sin embargo, en vez de eso decidió levantarse. Las personas ante el suceso que ocurrió en el momento, no tanto por lo pasado con el hombre en el suelo. No, si el sujeto quien era más fuerte que prácticamente todos en el lugar no fue capaz de poder ver lo que el Saiyajin hizo, ellos definitivamente no iban a lograr verlo. Solo por el hecho de que la pelea de 1 contra 1 se había vuelto de 4 contra 1, eso había hecho que se emocionaran bastante. A pesar de que eso no estaba dentro de los planes, el dirigente no se molestó. Es más, la idea de enviar a alguien más pasó por su mente al ver tal cosa a fin de que la desventaja para su estrella en ascenso fuera más y así poder no simplemente ver más de sus capacidades, sino que también para poder aumentar la fama del hombre y con inesperados sucesos que pueda ocurrir en meses siguientes, podía tener mucho más impacto y con ello aumentar la fama del hombre. Sin embargo, decidió no hacerlo. Ya había eventos en los cuales el Saiyajin debería de defenderse de bastantes personas en el ring, hacerse un objetivo a tener en cuenta para los demás era algo que con esto podía llegar a darse muy bien, no lo dudaba en lo más mínimo. A pesar de que el número de oponentes era mucho más, el Saiyajin no se molestó por algo como eso. No, ellos no eran nada contra él y por lo mismo continuó jugando con ellos y lo golpeó y golpeó, se dejó golpear lo suficientemente para que fuera divertido, emocionante para las personas que lo veían. Sí, era muy consciente que de solo ganar y ganar iba a ser algo aburrido y por lo mismo decidió dejar que eso se diera sin problemas y más sabiendo que así dejara que lo golpearan y a su vez bajara su ki. Su fuerza no era suficiente para hacer que sintiera dolor. Por tanto, se dejó golpear e incluso se había dejado levantar y ser estrellado contra el suelo para que las cosas fueran mucho más interesantes amén del hecho de involucrarse por mucho más en el papel que estaba interpretando en el lugar. A pesar de eso, quien lo golpeó casi prefirió no hacerlo en lo más mínimo por lo duro que se encontró su piel, sus propios músculos, pues sus manos dolieron como el infierno al hacer contacto con la fuerte piel del Saiyajin quien juraba que estaba fingiendo y estuvo seguro de eso cuando tras golpearlo, el hombre como si nada hubiera pasado, se levantaba, continuaba luchando y en más de una oportunidad solo se giró y golpeó a unos de ellos. Era cierto que bajaba su ki para que todo fuera mucho mejor y brindar un digno espectáculo, pero no podía cambiar la dureza de su piel. No era posible de ninguna forma y por lo mismo así tenía su ki era tan bajo para que cuando lo golpeaba ser empujado, enviado volando incluso. No era como que sentía del todo sus golpes y para ellos era como golpear algo tan duro como una pared y no cualquiera, sino una muy fuerte que hacía doler sus manos, sus piernas. Lo mismo pasó con los demás hasta que fueron golpeados por el Saiyajin antes de poder terminar con quien debía y así terminó la pelea. Sabiendo que le faltaban unas peleas más, el Saiyajin decidió terminar con la pelea, no era que en una muestra de su increíble poder iba a terminar con ellos de un solo golpe. No, no era así de ninguna forma. Esto era su trabajo, era un espectáculo que tenía como principal atractivo las peleas. Por lo tanto, actuando lo mejor que pudo y en especial haciendo parecer que le había afectado lo que los sujetos habían hecho con él en ese momento, hizo lo mismo que tenía que hacer. Poco a poco, mientras los golpeaba y ellos lo golpeaban fue terminando con ellos y así, terminó la pelea de una forma en que las cosas fueron bastante reñidas, estuvo muy interesante, llena de emoción para ellos sabiendo que entre esos sujetos tenían a su favorito y como tal le hubiera gustado que él mismo pudiera ganar la pelea, lo sabía bastante bien. En todo caso, haciendo las cosas lo mejor posible dejó eso a un lado con eso hecho, salió del ring y agradeció a las personas su apoyo antes de ir a otro lugar. Bueno, en realidad tenía que quedarse en los alrededores, no debía de ir a otro lugar, él solo fue al lugar designado que tenía para quedarse en el lugar. Al estar en el lugar cosa que no había hecho antes se sorprendió considerablemente. Bueno, en realidad sí había estado en él antes, pero en esa oportunidad recorrió el lugar y se dio cuenta que esa estancia tenía una habitación, baño, cocina y comedor. No estuvo esperando que ese lugar que le habían prestado para quedarse en ese lugar si lo deseaba fuera así. No, no lo espero en lo más mínimo, pero estaba bien. Él simplemente recorrió el lugar y sin nada que hacer y muy rápido, sin que hacer en el lugar, se sentó por unos minutos cosa que fue muy aburrido y por lo mismo salió del lugar antes de caminar. Así lo estuvo haciendo por algunos minutos y sus pasos lo llevaron a encontrarse con esa mujer con la cual había estado hablando hace unos días y habló con la chica nuevamente. No por el hecho que estuvo muy interesado en ella o algo así. De hecho, iba a continuar su camino sin prestarle la menor atención a la mujer. Sin embargo, la mujer lo detuvo felicitándolo por haber ganado la pelea, preguntándole sobre el dolor que debería de tener en su cuerpo. Que debería de descansar entre otras cosas que le hicieron saber al Saiyajin que la mujer había visto su participación. No se había esperado tal cosa y por lo mismo le preguntó al respecto. La respuesta de la mujer se le era bastante justa, habían bastantes pantallas y en el lugar estaban los altavoces. Por tanto, era de esperar que algunas cosas pudieran verse, escucharse. Por tanto, era algo de esperar que pueda saber sobre eso y el hecho que la mujer haya decidido decirle esto no fue algo que lo molestó. No, fue algo interesante hablar con la mujer misma que se encargó de halagarlo por las peleas que había estado ganando, la que acabo de ganar. El Saiyajin agradeció a la mujer por su felicitación y asimismo había dicho con toda sinceridad que no había sido algo demasiado complicado para él vencerlos. Era muy fuerte para estar acorralado por ellos y por lo mismo, el Saiyajin a la vez que le dijo eso le mostró sus grandes y muy definidos brazos.
Bueno, estaba oculto por la camiseta mangas largas que tenía. Sin embargo, estaba seguro que podría notarse sin muchos problemas. Aún así, eso no evitó que la mujer lo tocara y asimismo, muy cerca de él le dijera, son muy grandes y muy fuertes. Su conversación se mantuvo por unos pocos minutos más en el lugar donde estaban hasta que la mujer le hiciera una pregunta al Saiyajin, ¿qué hacías? El Saiyajin le respondió a la mujer sin muchos problemas y la misma sabiendo que él mismo estaba sin hacer nada en el lugar, decidió hacer una propuesta, ¿qué te parece si vamos a mi estancia? Por lo que me has dicho, estás andando por el lugar, pero no en todo el lugar hay una televisión donde puedas darte cuenta si te han llamado. Podríamos conversar más a gustos en mi estancia e incluso puedo invitarte a algo si quieres. El Saiyajin asintió, no tenía ningún problema con hacer eso. Es más, teniendo en cuenta que la mujer tenía razón en eso que dijo sobre lo ignorante que podía llegar a ser si lo necesitaban en el ring, hizo que decidiera tomar mucho más rápido la propuesta de la mujer y mientras caminaban a la estancia de la mujer preguntó, ¿vives aquí? Sabía que era algo muy posible, el problema era que las personas que vivían en el lugar y tomaban los servicios del mismo tenían que pagarlos. Claro, era más barato de lo que podía hacerlo en otros lugares. Sin embargo, eso no quitaba el hecho que tenía que pagarse. La mujer respondió negativamente. Sin embargo, si tenía cosas en el lugar para cuando necesitara algo. ¿Acaso no lo haces? Preguntó la mujer curiosa mientras miraba al Saiyajin quien negó con su cabeza, aunque a sí mismo le había dicho que podía hacerlo, no se escuchaba tan bien no tener otra cosa que agua en el lugar. Diablos, y particularmente en ese momento tenía un poco de hambre, había salido luego de la comida y estando más cerca de la cena. Su estómago le estaba pidiendo de comer, no había hecho su típico sólido, pero podía sentir el vacío en él. Por suerte, estaba muy cerca de la hora de la comida de nuevo. Bueno, ya eran las horas de la comida, solo necesitaba llegar a su casa. Una vez en el pequeño departamento de la mujer, no muy diferente a como había dicho al hombre, le había servido algo al mismo. Dado a que él mismo solo había pedido agua, eso le sirvió, pero ella había tomado algo muy diferente. Ella tomó un poco de bebida alcohólica en una pequeña copa, antes de continuar con la conversación con el apuesto hombre enfrente de ella que a pesar de que no tenía demasiado tiempo en el lugar, ya gozaba de una muy interesante fama a diferencia de otras personas en el lugar, ella misma en dado caso. De hecho, de eso había decidido conversar con el hombre. Se le era muy curioso cómo el hombre de pelo negro había llegado tan lejos en tan poco tiempo y asimismo, podía llegar a ser más y más famoso, de eso no tenía ninguna duda. La mujer le había preguntado al Saiyajin, ¿cómo lograste que esas personas te quieran tan rápido? Era de su conocimiento que, si bien no era algo imposible, lo cierto era que llevaba tiempo poder lograr que pudieran tener aprecio hacia ellos, eso lo tenía bastante claro. Sin embargo, el hombre enfrente de ella lo había logrado relativamente fácil, era algo bastante interesante, de verdad. Bueno, hice un y otro truco, ya sabes, lo normal. Creo que les gustó eso que hice en la primera ocasión, ¿no? Dijo el Saiyajin a sabiendas que la impresión que había causado al hacer tal cosa le había hecho ganar a muchos de los fanáticos que ahora tenía en el lugar. Claro, era de su conocimiento que otros no lo hacían tanto por eso, sino por haber logrado vencer a Piccolo hace tanto tiempo. Sin embargo, incluso entonces no había hecho algo muy similar con el hombre. Sí, pues las peleas con seres que podrían lograr usar su energía a un nivel bastante alto tenían libertad para poder lanzar ataques bastante fuertes. Así que, no estaba mal decir que entre seres de su tipo las peleas no eran de puños y patadas únicamente. La mujer negó con su cabeza y claramente dijo que no con sus labios rosas que casi parecía que se había puesto un labial del mismo tono. Sin embargo, no era de esa forma. Simplemente los labios de la mujer eran de ese tono. Ante la negación de la mujer, el Saiyajin levantó su mano y la puso enfrente de ella y la misma miró curiosa la mano del hombre de pelo negro. Por un segundo pensó que el Saiyajin le estaba pidiendo su mano para llevarla a quién sabe qué lugar y mostrarle algo. Sin embargo, dejó esos pensamientos a un lado cuando vio como una esfera se hizo presente en la mano del hombre de pelo negro. La impresión la hizo alejarse de la mano del Saiyajin que casi estaba enfrente de su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó la mujer mientras miraba la esfera de ki en la mano de Goku y misma que emitía una fuerte luminiscencia de color amarillo que alumbraba tanto el lugar como la bombilla más brillante. Diablos, lo era mucho más que la bombilla que había en la habitación donde estaban. La mujer se acercó un poco más y buscó tocar la esfera de ki en la mano del hombre de pelo negro y se dio cuenta que no solo brillaba intensamente, sino que también emitía un tanto de calor. ¿Puedo tocarlo?, preguntó la mujer curiosa a la vez que miraba la esfera de ki en la mano del hombre y sentía su calor. Sí, dijo el Saiyajin despreocupadamente y la mujer no tardó en llevar su mano despacio hacia la esfera de ki en la mano del hombre enfrente de ella. Pronto fue capaz de sentirla y se dio cuenta que era considerablemente caliente, no lo suficiente para poder causar un daño en su mano por su toque, pero sí lo suficiente para que detener la mano por demasiado tiempo sin despegarla pudiera ser algo muy doloroso. Además de ser caliente, era muy sólido. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó la mujer inclinada hacia adelante dejando ver parte de su escote y asimismo, los pechos considerablemente grandes que tenía apenas cubiertas por esa camiseta de color negro de tiras. A pesar de que la mujer dejaba ver sus preciosas tetas que firmemente colgaban de ella, el Saiyajin no le prestó atención. Era muy desinteresado para esas cosas o al menos no era como que solo pensaba en los atributos de las mujeres a todas horas del día, que al verlo o saber lo que podría obtener de las chicas iba a estar solo pendiente a esas cosas. No, no era de esa forma a pesar del hecho que le agradaba bastante la idea de divertirse, de verdad. Además, ya había visto, tomado, sujetado, mordido, lamido tantas y de diferentes tamaños, incluso fue capaz de hacer que por su excitación lactaran y lo alimentaran como si fuera un bebé. Recordaba como muchas lo habían pegado a sus tetas para que se las chupara y le sacara un poco de todos sus jugos, sino que en el proceso las hiciera sentir muy bien. Por lo tanto, fijarse en las tetas de la mujer de cabello castaño estaba muy fuera de lugar. Es un truco, ya sabes. Esto sorprende bastante a las personas, dijo el Saiyajin diciendo lo mismo que hace unos días atrás le había dicho al hombre, pero no le creyó. Ahora iba a ser muy diferente. Bueno, tampoco era que le importaba demasiado si no le creía. La mujer levantó la mirada y quitó la mano de la esfera de energía la cual se hizo muy pequeña con rapidez.
¿Un truco?, repitió la mujer mientras miraba al Saiyajin, quien a pesar de su posición no la estaba mirando como esos sujetos y otros lo hacían, y a su vez, eso le gustaba bastante. Por supuesto que sí, es un truco. La mujer miró al hombre con el ceño fruncido por unos segundos. No creo que haya sido un truco, no creo que un simple truco pueda ser como eso, de verdad, dijo con una sonrisa mientras miraba al hombre de pelo negro. Oh. Bueno, si no me crees, está bien. En todo caso, es lo mismo que hice y por lo que creo que por eso llegaron a ser mis fans, supongo. Solo piénsalo, me ven haciendo esto y tener la oportunidad de hacer esto crea admiración, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras miraba a la mujer que lo veía con una sonrisa en su hermoso rostro, el cual giró a su lado izquierdo a la vez que con la misma mano alcanzaba su copa y tomó un poco de su ya inexistente contenido. Luego dejó la copa en la meseta y puso la mirada en el hombre antes de dar unos pasos en dirección a salir de la cocina. ¿Sabes lo que pienso?, dijo la mujer con su mirada puesta en el Saiyajin, quien negó con la cabeza a lo dicho por la misma y por ello decidió continuar. No creo del todo que sea un simple truco, dijo la mujer en voz baja y con su mano en la meseta la deslizó por la misma. Sintiendo la misma, así como lo había hecho con el calor de la esfera de ki que desapareció en la palma del Saiyajin. ¿Y qué se supone que es exactamente?, preguntó el Saiyajin, quien miraba a la mujer que muy lentamente se acercaba a su posición con su mano en la meseta. Yo creo que no es un truco como lo dices o digas cosas como tal, asimismo no creo que seas alguien muy normal. Sé que me has dicho que has entrenado por mucho tiempo. Sin embargo, dijo la mujer a sabiendas que el hombre aún con todos los golpes que recibió de esos sujetos no solo no tenía ningún moretón, sino que tampoco en señal de su dolor hacía algunas muescas. No, él no hacía eso bajo ningún motivo posible y esto dejaba claro que el hombre no era precisamente normal. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible, de verdad. Y en una muestra de su seguridad ante sus pensamientos y casi retando al Saiyajin a decir lo contrario, se inclinó de frente a él y lo miró mientras él mismo le devolvía la mirada. No creo que alguien por más que pueda entrenar toda su vida pueda ser capaz de hacer algo como eso, al menos que sea muy diferente a los demás, dijo la mujer a la vez que recogía su mano y la cruzaba debajo de sus pechos logrando que los mismos se hicieran más firmes y se notaran más grandes de lo que ya lo eran. A su forma de ver las cosas, que algo como lo que el Saiyajin fue capaz de hacer no era algo posible, o al menos no mientras no se tuviera tales cualidades. Sin embargo, el Saiyajin, que sabía muy bien cómo eran las cosas, sabía que la mujer estaba muy, pero muy mal al pensar de esa forma. Tal vez no en lo referente a no pensar que era un truco, sin embargo, sin muy mal en el hecho de pensar que no se podría hacer algo como eso por más que se entrene, que no era algo que alguien podría llegar a hacer. No, las cosas no eran de esa forma bajo ningún motivo y por lo mismo decidió tomar la palabra. No lo creo de esa forma, dijo Goku a sabiendas que su maestro era un terrícola cualquiera que había entrenado y entrenado tan bien y por tanto tiempo que había logrado aprender a usar el ki. Había creado una técnica bastante poderosa. Por lo tanto, estaba claro que no se necesita ser demasiado especial para ser capaz de hacer lo que le mostró y asimismo, poder ser mucho más fuerte al ser capaz de controlar su energía de esta forma, de verdad. Solo se necesita ser lo suficientemente disciplinado para así no simplemente continuar con su entrenamiento, sino que no rendirse por más difícil que puedan llegar a ser las cosas. La mujer sonrió. Oh, sí, claro, ella se acercó al Saiyajin a la vez que se inclinó hacia el hombre de pelo negro sentado, así dejando ver de nuevo su escote, sus tetas que colgaban firmemente de ella. Estando a casi nada del rostro del hombre, quien no se inmutó en lo más mínimo por su acercamiento, la mujer dijo. ¿Y supongo que por eso todos pueden hacerlo?, dijo casi en forma de pregunta, y el Saiyajin sabía que era así, todos podrían aprenderlo, solo se necesitaba entrenamiento. Por lo mismo, iba a contestarle a la mujer. Sin embargo, antes de que fuera capaz de hacerlo, la misma estrelló sus labios con los de él. Por unos segundos el Saiyajin no hizo nada al estar sorprendido por lo hecho por la mujer, pero sabiendo que su acercamiento no era más que en busca de algo y ese algo estaba pasando en ese momento, por ello continuó el beso aprovechando su posición, tomó las tetas de la mujer con sus manos, cosa que hizo que la misma rompiera el beso y sonrió. Oh, ¿te gustan mis tetas? Pensaba que no, dijo y mordió sus labios sabiendo que el hombre de pelo negro así era cierto que podría no ver en ella a la mujer más hermosa. Lo cierto era que su deseo de que trabajaran en ella de una muy buena forma no solo era algo que se iba a quedar en su mente en ese momento. No, el hombre en esa sola acción así había dejado a un lado que, así como tomó sus tetas, podía comer la misma tan bien como pueda ser posible antes de entrar en ella una y otra vez hasta que la hiciera correrse una y otra vez mientras su herramienta la llenaba de placer, la llenaba de felicidad, lentamente para su placer. No, en realidad, es solo que no iba a ganar nada simplemente mirando tus tetas, pero ahora sé que no simplemente puedo mirarlas, dijo el Saiyajin antes de que la mujer se acercara a él y lo besara nuevamente mientras sentía como las manos el hombre masajeaba sus tetas y se sintió bastante bien y por lo mismo gimió mientras sentía el Saiyajin maniobrar con su mano y haciéndola calentar mucho más de lo que ya estaba. Ella dejó el beso con el hombre y se alejó de los labios del hombre pelinegro. ¿Cómo te gustan las chicas?, preguntó. Así sabía que la pregunta era irrelevante, no solo pensaba en dejarla a un lado sabiendo lo guapo que era el pelinegro, tal vez podría no ser el más guapo chico que jamás había visto en su vida. No obstante, era muy guapo y lo fuerte que era, lo formado de su cuerpo lo hacía ser mucho más atractivo. Entonces, teniendo al chico en ese momento, habiéndolo besado era algo que le gustaría saber. Sí, pues el hombre no simplemente había correspondido sus besos, sino que también estaba tocando sus pechos justo como lo había tenido en mente y no solo eso, sino que tocara mucho más que sus pechos. Estaba claro que el hombre le gustaban las chicas como ella, o al menos que se vean como ellas. Bueno, no podía ser muy difícil de pensar. No, eso sería muy tonto, el hombre era muy guapo, muy atractivo, pensar que podía interesarse por una mujer que no estuviera en la misma línea que él, era una tontería. El Saiyajin no supo qué decir, de verdad. El día de ayer en su mayor parte se había dado cuenta que poder decir que una chica era fea, horrible no era algo muy inteligente, pues si bien podrían ser obesas, con sus rostros ligeramente más redondo, más cuadrado, más ovalado, podían tomar una increíblemente hermosa figura, solo necesitaban entrenar, llevar un estilo de vida adecuado a como deseaban ser y así, estaba seguro de que podrían llegar a ser increíblemente hermosas, podrían estar muy buenas, así como lo estaba la mujer que tenía enfrente de él en este momento. A pesar de eso, tenía que decir que le gustaban las chicas con un tipo de figura como la cual la castaña tenía.
El Saiyajin sonrió acercándose a la mujer y atrapó su labio a la vez que se levantó y a su vez levantando el rostro de la mujer, quien lo siguió muy de cerca y tuvo que mirar hacia arriba. Bueno, eso más por el hecho de que su rostro miraba hacia arriba dado a la altura del hombre, pues en lo referente a poder decir que miraba a dicho lugar era una tontería, pues sus ojos estaban cerrados sintiendo las sensaciones que el hombre de pelo negro le hacía sentir mientras no solo la sujetaba de la cintura sino acariciaba su costado casi con un creciente deseo que no decía otra cosa que estaba dispuesto a trabajar muy bien en ella y a su vez cumplir su interés en tener mucho placer de su parte. Asimismo, sujetó su trasero y la atrajo hacia él bruscamente, así quitándole la oportunidad de seguir besándola, así dejándole las cosas bien claras, y si bien había comenzado quien iba a tomar el control de las cosas iba a ser él. Sin embargo, estaba muy equivocado al pensar que se iba a dejar dominar tan fácil por él. Por lo mismo busco y atrapo los labios del hombre de pelo negro y con su mano intento obtener su ya caliente y funcional herramienta con la cual deseaba jugar un rato a la vez que complacía a su amante. Su interés, su deseo por obtener la herramienta del chico de pelo negro no fue algo que se dio y después, el Saiyajin no le dejó a la mujer poner su mano en su herramienta que tanto era deseada por la misma y por ello así no fue algo que molestó del todo a la castaña. Lo cierto es que no era lo que había deseado. No, estaba demasiado ansiosa para su gusto y por ello rápidamente la puso de espalda y la inclinó hacia detrás. Sí, dijo la mujer en un gemido sintiendo como su excitación por el hecho que el hombre se estaba apoderando de ella y de esa forma aumentaba su excitación. Eres muy rápido, dijo la mujer sintiendo como el Saiyajin recorría su trasero muy ricamente y así mismo la nalgueó. Ah, gritó la mujer de placer con la mirada puesta en el hombre que con su permiso la estaba ultrajando. Ella sonrió cuando el hombre la sujetó por la cintura, deslizó su mano hasta su brazo y rostro respectivamente y los tomó. Besó sus labios por unos segundos antes de pasar a su cuello con la más clara intención de continuar bajando. Pero hubo un obstáculo en medio y ambos decidieron quitarlo del medio. Por lo mismo, quitaron su camiseta así dejando más al aire sus pechos. Teniendo la oportunidad de poder tomar el mando de las cosas, la mujer se dio la vuelta y ahora con más de la mitad del trabajo hecho para llegar al miembro del hombre, logró atraparlo, sacarlo y rápidamente se agachó. Sabiendo lo que la mujer pensaba hacer, el Saiyajin se sentó así dejando que la mujer hiciera lo que le diera la gana. Y lo mismo hizo la mujer, lo sostuvo en sus manos, lo metió en su boca en un repetitivo movimiento de sube y baja, hizo que la herramienta del Saiyajin se adentrara mucho más en su boca profundamente, así como con su mano. Repitió el movimiento con el fin de estimular más a su amante y conseguir que su herramienta se pusiera dura muy rápidamente y así, poder tener el momento que buscaba. Por lo mismo repitió la acción por minutos y continuó haciéndolo disfrutando tanto como podía hacerlo de esa herramienta, se excitó y lo continuó haciendo. Se detuvo, por lo mismo se deshizo de la poca ropa que había estado ocultando una parte de sus tetas y así mismo evitando que del todo fueran llamadas por la gravedad. Sus pezones fueron mostrados tan rosados como lo eran, tan duro con la excitación que tenía había hecho que lo estuvieran. Con sus pechos libres atrapó la herramienta del Saiyajin entre ellas y en el mismo ritmo que había hecho antes con su mano. Hizo que sus pechos continuaran el trabajo, una vez hizo más resbaladizos poniendo de su propia parte con lo que quedó de trabajar con la herramienta del Saiyajin y viendo cómo sobresalía ligeramente se encargó de atraparla en su boca y repitió los mismos movimientos que antes. Así continuó por minutos y si bien lo estaba disfrutando, el hombre de pelo negro quien deseaba que pueda ponerse duro y tomara su cabeza y empezara a empalarla con deseo mientras con disfrute y entusiasmo se hacía la idea de que ese hombre estaba trabajando en su mojado y rosado punto de su dolor tan duro, también como podría llegar a hacerlo. La chica cantó con deseo, con placer mientras sentía la fuerte herramienta dentro de ella y cantaba, cantaba y cantaba para su placer y le pedía más, le pedía con ganas que trabajar en ella duro, rápido y muy fuerte para no solo complacerse, sino que complacer su mojado coño que deseaba tanto que ese hombre se pusiera duro justo en ese momento y trabajara en ella duro, fuerte hasta que simplemente no pudiera continuar, de verdad. Lastimosamente, sus intentos no estaban sirviendo de nada y por lo mismo se molestó, pues no lograba que la herramienta del hombre de pelo negro se pusiera dura y así poder trabajar en ella como lo deseaba o bien que él mismo pudiera trabajar en ella de la mejor forma posible mientras la hacía sentir mejor, muy feliz y cantaba para él. En todo caso, la herramienta del hombre de pelo negro no estaba erecta, no estaba dura como deseaba que estuviera y no podría introducirla en su coño mojado y muy deseoso por sus deseos de que se trabajara en él, lubricado para poder recibir el deseado asalto de ese hombre de pelo negro quien prometía ser bastante fuerte como mismo deseaba que pueda serlo dado a su muy fuerte cuerpo, sus brazos. Quería que ese hombre se pusiera duro y ser completamente poseída por él. ¿Acaso no se te paró o qué? Preguntó la mujer con notable molestia mientras miraba al hombre de pelo negro y sus pechos continuaban bajando y subiendo muy rápido y con ganas mientras mantenía la herramienta del hombre en medio dándole sus tratos esperando que esto pueda llegar a darse y de esta forma obtener lo que deseaba, de verdad. Con lo caliente que estaba en ese momento deseaba que ese hombre se pusiera duro y tomara total control sobre ella, que la hiciera sentir tan bien como lo deseaba en ese momento. El Saiyajin sonrió ligeramente. Oh. Ya te diste cuenta que si bien las chicas como tú, con tu figura me gustan, el acto de coger, de trabajar como es debido en ti o a otras chicas no es algo que pueda hacerme del todo salir de mi confort. La mujer levantó una ceja mientras miraba al Saiyajin quien continuó hablando. Es cierto que esto es algo genial, algo bastante interesante, algo que disfruto bastante. Sin embargo, ¿no soy igual que otros hombres? ¿Acaso no fue lo que dijiste antes? Preguntó el Saiyajin con la mirada puesta en la mujer de ojos cafés. ¿Y qué se supone que significa esto? Preguntó sin dejar de realizar su trabajo y así poder conseguir que la herramienta del Saiyajin lograra ponerse tan duro como lo deseaba y así poder sentarse sobre la herramienta de ese hombre de pelo negro que deseaba que se aferrara tanto a ella que la pusiera como se le daba la gana mientras entraba en ella una y otra vez por su mojado punto de dolor hambrienta y deseoso de que esos muy buenos tratos, esas muy buenas sensaciones se le puedan hacer sentir no solo unos pocos segundos, minutos, no, sino que deseaba que ese hombre, ese complemento tan deseable que justo entonces estaba entre sus pechos se pusiera duro y de espalda, en cuatro patas, pegada a la pared, cargada y como fuera entrara en ella haciéndola cantar para su placer, correrse una y otra vez mientras cada vez más se perdía en su excitación. Deseaba que ese hombre que llamó su atención desde que lo había visto esa vez, desde que conversó con él en esa ocasión lo había tenido bajo su mirada con un creciente deseo. Ahora, podía tenerlo.
Al menos por el hecho que podría lograr tenerlo, pero como iban las cosas podría llegar a ser algo casi imposible. Sí, pues no sabía cuánto tiempo tenía para poder recibir los muy buenos tratos de ese chico de pelo negro. Que él mismo pudiera trabajar en su coño lo mejor posible mientras sus muy buenos tratos no solo la hacían desear mucho más de eso, sino que la empujaba a pedirle mucho más, que lo hiciera mucho mejor, más duro y rico para su satisfacción, de verdad. Su coño mojado y extremadamente excitado como estaba deseaba que esa herramienta se pusiera dura y sin dudarlo entrara en él y tratara su dolor con cada vez que entraba, con cada vez que la llenaba completamente y así hacía de ella una chica muy, pero muy feliz. La mujer salió de sus pensamientos cuando el hombre la sujetó por su hombro y levantó así con eso logrando que la herramienta del hombre se alejara de sus manos. Ella miró al hombre curiosa, sin embargo, dejó de estarlo cuando el hombre con su mano acarició su coño mojado así arrancándole sus cantos que mostraban con notable agrado lo bien que la estaba pasando en ese momento y más cuando los dedos fuertes del Saiyajin entraban en ella casi por un segundo haciéndola pensar que ese chico había metido su herramienta en ella como lo deseaba. No obstante, no era de esa forma. Sin embargo, eran tan fuertes que le agradó y canto con agrado antes las sensaciones que le transmitía las acciones de ese hombre, sus masajes, a sus buenos tratos, con los cuales no solo le dejaba saber a su chico en ese momento lo bien que la estaba pasando, sino que deseaba más, sino que esto mismo le gustaba, que deseaba mucho más que eso, que deseaba que continuara de la misma forma y más cuando por los buenos tratos que estaba recibiendo en ese momento su creciente excitación por las sensaciones que le estaba transmitiendo los masajes de ese chico se hacían más grandes con el paso del tiempo, cuando el hombre tomó uno de sus pechos y masajeó antes de comer los mismos con bastante deseo. Y canto con cada vez más altivez a la vez que se entregaba completamente al chico y por ello casi con la intención de que no se despegara de ella lo sujeto por su cabeza mientras lo veía comer sus tetas en turnos, pero sin dejar de desatender a cada una de ellas para su placer, su satisfacción. Sus cantos se hicieron más y más agudos mientras el Saiyajin se encargó de darle algunos pequeños mordiscos y esto amén de hacerla sentir sin duda mucho mejor, hacerla desear mucho más que el hombre se pusiera duro y justamente así como estaban entrara en ella y una y otra vez con su dura y fuerte herramienta que esperaba pueda ser fuerte y así llenarla completamente a la vez que con eso la hacía sentir tan increíbles sensaciones que la hicieran cantar y cantar con deseo, de puro placer y casi locura a la vez que la herramienta de su amante hacía maravillas para su felicidad dentro de ella, y mientras el Saiyajin trabajaba en ella lo que sin duda a pesar de no ser la herramienta del hombre de pelo negro que la masajeaba por su mojado punto de su dolor deseoso de que se pueda trabajar en él tan fuerte y rápido como podía llegar a ser posible para el Saiyajin, acarició su cabello cada tanto casi como si con ello podía tener un efecto sobre el Saiyajin y de esta forma que pueda darle lo que deseaba, ponerse duro y trabajar en ella con tanto entusiasmo como lo deseaba, de verdad. Sin embargo, no era algo que se iba a dar por el momento y al sentirse tan bien no es como que del todo tuvo su mente en el hecho que el chico de pelo negro estaba trabajando en ella con sus manos. No, y no fue capaz de poder continuar acariciando el indómito cabello del pelinegro por tanto tiempo. Solo sintió los buenos masajes del hombre de pelo negro, sus buenos tratos que cada vez la emocionaban mucho más dejando salir sus cantos con placer e interés de que su amante pudiera continuar en su trabajo, que no bajara por un segundo la intensidad. Es más, deseaba que fuera exactamente lo contrario y por esto que pueda ponerse duro y continuar su trabajo en ella tan rico como lo deseaba para su bien, de su felicidad, de su placer. Entre sus cantos pasivos, llenos de felicidad y que expresaba lo bien que se sentía le hizo saber al Saiyajin lo que deseaba, que necesitaba de esto. Se lo pidió en más de una ocasión así era cierto que por como el pelinegro estaba trabajando en ella bien podía dejar eso un poco de lado y solo concentrarse en sus sensaciones, en lo bien que se sentía. Sin embargo, el hecho que podría obtener más de eso la empujaba a pedirle mucho más, que se pusiera duro y que pudiera entrar en ella y darle los tratos que deseaba de la forma correcta, de la mejor forma posible y de esta forma calmarla, calmar su dolor y hacerla sentir bastante bien. Estaba preparada para su asalto, para que empezara a trabajar en ella y por lo mismo lo pidió con tanto esmero, con tanta dedicación. Simplemente, el Saiyajin no se detuvo y la verdad no era como que deseaba que se detuviera, que dejara de hacerlo. No, deseaba continuar sintiéndose tan bien y eso solo iba a ser posible si el pelinegro continuaba en su asunto, si hacía que todo se volviera por mucho mejor para ella, para su felicidad. Por lo tanto, no quería que se detuviera bajo ningún motivo. No obstante, deseaba más, deseaba que se hiciera por mucho más cercano de lo cual lo había sido hasta el momento y por lo tanto que el Saiyajin solo continuara en su asunto así no era algo que la molestaba. Lo cierto era que su emoción, su excitación, su felicidad por los buenos tratos se hacía más y esto la llenaba de interés por obtener más y los pensamientos en su cabeza que le decían que iba a ser por mucho mejor cuando el pelinegro trabajara con su herramienta, que si la misma era fuerte como sus fuertes brazos lo eran, si era grande podría obtener sin duda unos muy buenos tratos que iban a llevar a que se calmara, que iba a lograr que dejara de sentir ese dolor e iba a sentirse muy feliz la hacía pedir más. No podría evitarlo bajo ningún motivo posible. Y el Saiyajin sabiendo de eso más para burlarse de la mujer dejó de hacerlo lo que como si se apagara un interruptor hizo que la mujer dejara de sentirse tan bien y lo miró así esperanzada de que pueda hacer algo más y si no, entonces que volviera a continuar su trabajo como lo había estado haciendo. Dios, qué caliente que estás, ¿tanto la quieres dentro de ti? Dijo el Saiyajin e hizo silencio por unos segundos solo mirando a la mujer de cabello castaño que tomó la herramienta del Saiyajin y masajeó la misma haciéndole saber de su interés. ¿Te gusta tanto mi herramienta? Preguntó antes de tomar los labios de la mujer quien devolvió el beso muy emocionada y más cuando el Saiyajin tomó sus nalgas y las masajeó con fuerza lo que la excitó bastante y por ello se vio en la necesidad de cantar y dejar el beso detrás y más cuando continuó dándole sus masajes, sus muy buenos tratos que la llevaron a continuar cantando para él. Y cantó con más entusiasmo cuando el Saiyajin empezó a darle sus masajes mucho más rápido lo que hizo que la chica no fuera capaz de soportarlo mucho más y dejó salir sus jugos lo que sin duda se había sentido bastante bien. Algo muy agradable que deseaba que se siga dando y sabiendo que el chico de pelo negro no detenía su acción le hizo saber que eso iba a darse lo que se le era una muy buena noticia, de verdad. Y sus cantos continuaban mientras el Saiyajin seguía en su trabajo lo que sin duda la tenía muy, pero muy encantada, muy feliz con lo bien que estaba trabajando en ella y por lo mismo estuvo muy cerca de poder correrse nuevamente. Pero antes de que esto pueda llegar a darse el Saiyajin dejó de trabajar en ella y se dispuso a quitar sus molestas ropas interiores lo que sin duda le agradó a la castaña pensando que iba
iba a obtener lo que deseaba y por ello, muy sonriente se dejó conducir, quitar su pantalón, sus bragas y asimismo al tenerlo abajo se dio la vuelta deseando que el Saiyajin pudiera entrar en ella y hacerla sentir muy bien. Sin embargo, el pelinegro no hizo esto. No, no es algo que pensó bajo ningún motivo. Tenía otros planes y por lo mismo se dispuso a continuar trabajando en la chica quien no estuvo para nada desagradada con ello. No obstante, no era lo que había esperado, pero fue algo que le había agradado. Le gustó sentir al hombre besando sus nalgas, masajeando la misma y masajeando su muy excitado punto de dolor por donde deseaba que pueda trabajar con mucho entusiasmo, pero esto no era algo que se iba a dar muy pronto a sabiendas de su posición actual, de verdad. En dado momento, el Saiyajin le dio la vuelta y la levantó, la cargó cosa que nuevamente la hizo pensar que iba a trabajar en ella, que iba a entrar en ella y darle sus muy buenos tratamientos. Sin embargo, el Saiyajin solo caminó hasta una silla y la dejó en ella antes de continuar trabajando en ella y de nuevo, no fue lo que esperó, pero ver al chico trabajando en ella, comiendo su coño fue algo que le agradó bastante y canto para él con agrado, con deseo casi en un intento de que el Saiyajin se involucrara más en el acto y de una vez dejara de estar haciendo tal cosa, al menos que pudiera trabajar con su herramienta en ella. Era lo que deseaba y si bien con sus manos en la cabeza incluso atrapándolo con sus piernas le dejaba claro que no deseaba que dejara de hacerlo por lo tanto que lo estaba disfrutando llegando al punto de correrse. Aún deseaba que la herramienta del Saiyajin pudiera trabajar en ella como podría hacerlo, como deseaba que pueda ser capaz de hacerlo, de verdad. Y esto es algo que el Saiyajin se dispuso a hacer en ese momento y por ello se levantó mientras era vista por la ansiosa y muy caliente chica de pelo castaño quien puso sus ojos en la herramienta del pelinegro que empezó a crecer, a hacerse muy grande lo que hizo que mostraba lo complacida que estaba con lo que había hecho en ella hasta el momento se hiciera mucho más grande y con razón. La herramienta del pelinegro era bastante fuerte, grande y cuando entrara iba a hacer de ella una chica muy feliz una vez que tratara su dolor, de esto no tenía ninguna duda. Asimismo, las ganas de comer esa herramienta, de masajearla al igual como había hecho antes se hicieron casi imposible de mantener bajo control. Incluso su boca se hizo agua al ver cómo se había puesto y por ello la tomó con deseo y asimismo comía la misma con bastante interés cosa que esperaba que fuera del agrado de su amante y sabiendo que él mismo la dejó en paz. Hacer lo que deseaba no era algo que ponía pensamientos negativos en su cabeza y por lo mismo con entusiasmo. Rápido y fuerte trabajo con ganas buscando obtener los jugos del mismo, masajeó su herramienta, trabajo en la misma con mucho deseo y por lo mismo cuando el pelinegro la tomó por la cabeza y continuó trabajando en ella de esa forma la excitó bastante. Se entregó a la idea de imaginar el cómo podría sentir tener esta herramienta trabajando de muy buena forma en ella, de verdad. Los deseos, su emoción de sentirlo en el lugar adecuado, que su amante entrara en ella a la vez que la hacía sentir muy bien se hicieron más llenándola de desespero, de deseos por obtener esto y dejó de comer la herramienta de su amante y poniéndose de espalda le ofreció su entrada para que trabajara en ella de tan buena forma para su placer y felicidad, que la hiciera sentir muy, pero muy feliz, de verdad. Y ver cómo el pelinegro a punto a darle lo que deseaba sonrió con agrado, felicidad, placer y más fue así cuando como lo deseó la fuerte herramienta de su amante de forma lenta y controlada fue entrando y rozando todo su interior. Sintiendo todo el trayecto con mucha emoción a la vez que sus ojos subían a la parte superior y una sonrisa se volvía casi depredadora al sentirse feliz, sintiéndose dichosa, bastante excitada y sabiendo que todo lo que iba a venir después iba a ser mejor. Lo sintió de esa forma mientras el pelinegro sujetó sus caderas dispuesto a trabajar en ella como la misma lo deseaba, tan rápido y duro como la chica lo deseaba en ese momento. Sin embargo, antes de que eso pueda llegar a darse el nombre del Saiyajin fue mencionado lo que no fue algo del agrado de la castaña. ¿Cómo hacerlo? Iba a obtener lo que había deseado por minutos y dejó de ser de esta forma solo por eso. El Saiyajin hizo que su herramienta volviera a la normalidad cosa que no le agradó a la mujer quien maldijo una y mil veces lo inoportuno del llamado del hombre quien curiosamente hizo que su herramienta volviera a su estado primitivo. Puedes venir después, no creo que sea justo que las cosas se queden de esa forma, dijo con molestia la mujer castaña mientras miraba al Saiyajin que se acomodaba sus vestimentas. El Saiyajin le sonrió a la mujer. ¿Tendré tiempo? Es dudoso, dijo el Saiyajin mientras miraba a la excitada mujer con sus piernas abiertas y al aire esperando por qué pudiera arrepentirse de ir y penetrarla así dando comienzo a su trabajo y a su propio placer. Bueno, al menos así fue hasta su segundo llamado, al menos así fue hasta que la mujer excitada dejó que sus piernas volvieran al suelo y se levantó antes de darse vuelta antes de apoyar su mano en las sillas, así mostrándole al hombre su perfecto trasero, su carnoso y mojado punto de su dolor que esperaba que pueda ser asaltado por él. El Saiyajin dio unas nalgadas a la mujer quien movió su trasero. Eres una chica muy caliente, dijo el Saiyajin mientras miraba y escuchaba a la mujer que gimió a la vez que se inclinó hacia adelante ligeramente al sentir su toque. La mujer continuó moviendo su trasero provocativamente con un objetivo muy presente en su cabeza sin importarle mucho eso de que su amante justo entonces se marchara sin más y la dejara sola con todas las ganas. Sí, estoy muy caliente, quiero que me apagues este gran fuego que tengo, ahora tengo tu herramienta en mi mente y dudo que pueda llegar a comportarme como antes de no tenerla dentro de mí, dijo la mujer antes de que con una de sus manos ella misma se golpeara su trasero y deslizó su mano por el mismo dibujando una forma circular antes de detenerse y alar su piel. Ya sabes dónde lo dejamos, solo tienes que volver, dijo mientras miraba al Saiyajin que aún y con todo el espectáculo que le estaba dando no se notaba como alguien consumido por su excitación y en última instancia, pervertido por el momento. Lo intentaré, dijo el Saiyajin antes de desaparecer ante la vista de la mujer quien se sorprendió por lo que el hombre hizo. Sin embargo, a pesar de lo sorprendente que había sido ver al hombre de pelo negro hacer tal cosa más se preocupó por ponerse cómoda para cuando el hombre pudiera llegar a su posición luego de su pelea que esperaba que no le tomara demasiado tiempo. Y tal vez por suerte para ella no le tomó mucho tiempo terminar con su asunto lejos de ella. Solo 10 minutos como máximo e incluso eso había sido mucho tiempo a sabiendas que el Saiyajin pudo haber terminado su encuentro con ese hombre muy fácilmente, en la mitad de ese tiempo, pero no hizo tal cosa. El Saiyajin se presentó ante ella de la misma forma en que lo hizo antes y casi se sintió tentada a preguntarle al respecto, pero era de su conocimiento que al hombre de pelo negro todavía le faltaba pelea y perder el tiempo no era algo que deseaba. Por lo mismo, ni siquiera intentó tomar en su boca la herramienta del Saiyajin, simplemente aprovechando su posición en la cama le dio su coño y trasero al Saiyajin quien lo tomó y trabajó en ella rápido, y duro, y muy rico. Y se corrió una y otra vez y pudo haber continuado haciéndolo por más tiempo. Sin embargo, el hombre se despegó de ella cuando fue llamado nuevamente y justo entonces sus jugos salieron de ella.
En la cama se quedó acostada mientras sus jugos salían de ella y recordaba con deseo cómo ese hombre había estado trabajando en ella haciéndola sentir bastante bien, bastante feliz. Con su trasero al aire recostada por unos minutos se quedó mientras escurrían sus jugos y a su vez esperando que su amante regresara de nuevo, luego se recostó de espaldas y unos pocos minutos después, como lo había deseado, esperado y esta vez sin que nadie la interrumpiera, el hombre de pelo negro regresó y continuó trabajando de la misma forma hasta que simplemente no fue capaz de continuar en el acto. Su fuerza las abandonaron con su último largo, fuerte, duro y rico orgasmo. Antes de poder quedarse dormida por su cansancio, le pidió al Saiyajin que se quedara con ella por ese día, al menos por las horas restantes. Sin embargo, el Saiyajin se negó y le explicó sus razones a la mujer. La misma tuvo que tomar las palabras del hombre de pelo negro, eso sí. Le hizo saber que la próxima vez iba a quedarse. A pesar de que lo dicho por la mujer fue algo sorprendente que no se había esperado al menos por el hecho de no tomarse esto como algo que implicara algo más, eso más por el hecho que era solo sexo, nada más. Sin embargo, incluso por ese hecho las cosas podrían volverse a repetirse, eso era algo que tenía bastante claro. Al fin de cuentas, ya había estado con otras chicas antes y a las mismas le había gustado y deseado repetirlo. Por lo tanto, eso no lo sorprendía demasiado. Sin embargo, el hecho que la mujer lo pidiera era algo que no se había esperado de verdad. Bueno, podría hacerlo, le había dicho a la mujer que iba a hacer lo posible para la próxima ocasión y esto no del todo pensado en el hecho que iban a estar en ese lugar, sino que en otro sabiendo de las otras chicas que había llevado a casa. Al menos eso le había dicho, no sabía si podría sacar el tiempo para hacer algo como eso, tenía diferentes cosas que hacer y eran importantes para él. Cierto, tenía que decir que esto era algo que hacía por el hecho de hacerlo y lo podía continuar haciendo con la mujer en vez de con otra. Al menos, eso tendría que verlo, pues se había comprometido con el hecho de entrenar a esas chicas. Por supuesto, no era algo con un motivo demasiado grande. Estaba seguro que no había forma en la vida en que fueran capaces de poder lograr enfrentar a unos de los enemigos menos fuertes por los cuales había pasado en el futuro cercano, eso sin duda alguna. Sin embargo, era imposible negar el hecho que ellas podían aprender a defenderse por su cuenta, eso era algo que tenía bastante claro. No todo el tiempo iba a estar cerca para poder protegerlas. Sí, estaba claro que no todo el tiempo iba a haber alguien que pudiera protegerlas a ellas, a otros terrícolas. Por lo tanto, deberían hacer todo lo que esté en sus manos para protegerse. Sabía que podía llegar a ser posible, solo que antes de que eso pueda llegar a estar cerca de pasar deberían de esforzarse bastante. En los entrenamientos que habían hecho recientemente si bien no era demasiado exigente o retadores para que su poder creciera bastante, estaba claro que no iba a lograr aumentar tanto de una forma tan grande como en la cual él podía hacerlo. Así que, tenía claro que alcanzar niveles de poder tan alto a los cuales él, su hijo menor, Gohan incluso su nieta tenía en este momento iba a ser algo muy, pero muy complicado para la chica. Como ya antes había pensado tendría que pasar años entrenando y no precisamente con respecto al tiempo normal en el cual se podría llegar a pensar. No, ese tiempo solo iba a ser tomado en cuenta con respecto al tiempo normal que llevaran entrenando. Si no mal recordaba, ya la chica llevaba al menos de unos 13 a 14 años de entrenamiento y así estos no eran entrenamientos tan fuertes habían tenido sus efectos positivos con respecto al aumento de su poder y habilidades. Para que las terrícolas llegaran a tener los más de 4 millones de unidades que tenía la chica, tenían que doblar al menos por 4 veces esa cantidad de tiempo y para entonces, en tiempos normales definitivamente iban a estar ancianas. Por supuesto, gracias a la máquina no era algo que podían hacer y así lograr ser muy fuertes sin la necesidad de ser unas ancianas para cuando llegaran a tener ese poder. La verdad, iba a continuar siendo muy poco para poder llegar a enfrentar a un enemigo. Sin embargo, era imposible de negar que gracias a la máquina podía continuar entrenando y así podían llegar a volverse bastante fuerte. Como ya había pensado antes, gracias a la máquina y a como había llegado a pensar en la misma para entrenar, 60 años de su vida podrían llegar a ser exactamente unos 70 días o bien considerando que tenían que ocuparse de sus cosas unos 200 días, sino que menos. Aún así, en algunos años podrían llegar a tener el poder necesario para poder lograr al menos terminar con el más débil de los enemigos que habían enfrentado. Bueno, más por el hecho de ser una amenaza importante, un peligro para que puedan continuar existiendo. Por tanto, sabiendo que tenía la oportunidad de ser tan fuerte entrenando por algunos años y más dentro de la máquina, estaba interesado en poder saber hasta dónde las chicas podían llegar. Bueno, si la mujer llegaba a interesarse por algo como eso, entonces no iba a tener ningún problema. Al llegar a su casa, el Saiyajin no tardó en ir a la habitación del tiempo donde casi llegaba tarde. Bueno, la verdad lo había hecho, pero el hecho que los chicos estuvieran realizando su tarea le dejaba bastante claro que estaba lejos de la hora a la cual había llegado antes, eso estaba bastante bien. Su interés no era llegar tarde a los entrenamientos. Era cierto que no estaba muy interesado en entrenar sabiendo que había estado haciendo esto hace unas pocas horas atrás o días más que todo. No obstante, pasar tiempo con sus hijos eso era algo en lo cual tenía mucho interés. Era cierto que se había perdido bastante de sus vidas hasta el momento, eso era algo imposible de obviar. Sin embargo, pasar tiempo con ellos así uno de su hijo no estuviera muy interesado en poder en seguir sus mismos pasos así fuera para poder proteger a los suyos. No muy diferente a como lo había pensado, los entrenamientos que realizo fue algo que solo llevo hasta el punto de entrenar para poder acompañar a las personas dentro en sus entrenamientos. Es más, así fue por algunos meses, y por lo mismo Gohan en varias ocasiones le había preguntado el por qué no estaba entrenando. Era de su conocimiento que el hombre no le importaba pasar todo el tiempo de su vida entrenando. Así que, verlo tan tranquilo sin hacer nada no era algo que había llegado a considerar como algo que iba a tener la oportunidad de ver en algún momento. Bueno, al menos referente al entrenamiento, era algo bastante interesante, alarmante en dado caso. Claro, no estaba mal que su padre solo disfrutara del tiempo, lo pasara bien como lo había hecho cada día al jugar con su hija. Sin embargo, eso no era común en el hombre por más bien que podía encontrarse eso, lo tenía bastante claro. Diablos, de no ser por el hecho que el hombre en días pasados había estado entrenando y su poder no paraba de crecer no hubiera sido algo con lo cual pudiera estar siquiera un poco tranquilo.
Cierto, estar seguro de que era así cuando no era como que podría sentirlo no era algo para nada inteligente, pero sabía que el Saiyajin puro sabía cómo entrenar, sabía él cómo poder aumentar su poder divino, cómo hacer que él mismo creciera, cosa que le había quedado bastante claro con lo que el hombre le había explicado antes y sabiendo esto no era como que solo podrían poner eso en duda bajo ningún motivo. Sin embargo, no podía sentirlo, lo que sí podía sentir era la presión que generaba en el ambiente, como generaba algunos pequeños cambios en él mismo y otras cosas producto del aumento y filtración del ki más allá de su propio ser. Bueno, era de su conocimiento que mantener un poder tan grande bajo control era algo complicado. Su padre estaba haciendo ambas cosas por lo que conocía y no era como que debería de pensar algo fuera de lugar. Tal vez y eso le daba la oportunidad de solo dejar sentir una parte de todo el poder, si el hombre lo dejaba salir completamente entonces iba a ser peor. Era increíble. Muchas veces había escuchado y de parte del mismo hombre que su potencial con respecto al de él era mucho más. Sin embargo, a los niveles de poder que había llegado su padre era un poder increíble, eran demasiado altos en comparación con lo cual se veía cerca de ser capaz de alcanzar. Cierto, sabiendo que era un Saiyajin, lo fuerte que podría llegar a hacerse mientras entrenara era claro que tal vez podría ser tan fuerte como él en algún momento, debería de ser así y sabiendo el tiempo que no entreno sin duda alguna era para tener eso mucho más en mente. No obstante, llegar al menos cerca de ese poder era algo que le iba a costar bastante, eso era algo a lo cual solo podía llegar a imaginarse sin problemas e incluso entonces dudaba que fuera capaz de poder llegar a esos picos de poder en el futuro cercano. Sí, podía darse cuenta de eso, el Saiyajin puro simplemente podría aumentar por mucho más su poder que ya era muy, pero muy grande. Antes, meses atrás tal vez había podido decir que pudo haber llegado a alcanzar a su padre de entrenar como se decía, pero en estos momentos no. El poder del hombre así estaba suprimido, era tan grande que podría hacerle frente al poder de su hermano sin tener que transformarse y eso el chico estando en su tercera forma, cosa que él no podía lograr incluso entonces cuando había estado entrenando más que antes. Sí, pues había estado entrenando de una forma similar e incluso todavía tenía muchos problemas para lograr igualar a su hermano menor. Sin embargo, su padre podría enfrentarse a su hermano sin problema alguno. Solo había visto a su padre ascender para poder enfrentar a su hermano una sola vez en su última forma y, su poder al transformarse se disparó tanto que simplemente era increíble y vencer a su hermano no era algo que le costó nada. Bueno, ya había sabido que incluso sin transformarse era capaz de hacer eso. Aún así, había sido algo muy interesante sentir el aumento de poder de su padre y no había otra forma de poder explicarlo y mucho menos se podría llegar a decir que el hombre estaba usando todo el poder que tenía en esa forma. No, era de su conocimiento que en esa forma el hombre podría sacar mucho más y más poder. Cierto, eso le costaría una pérdida notable en sus cualidades y más en la velocidad, durabilidad en combate. Sin embargo, su padre sí podía sacar más poder sin la necesidad de llevar su cuerpo demasiado lejos para como que su cuerpo lograra cambiar tanto, eso era algo que tenía bastante claro, de verdad. En todo caso, el poder que tenía su padre simplemente estaba en un nivel diferente y si continuaba entrenando como lo iba a hacer, como lo estaba haciendo iba a llegar a un punto en donde el poder de su padre iba a llegar a superar a Zeus, de eso no tenía la menor duda. Bueno, así era cierto que estaba fascinado por el aumento de poder de su padre, también estaba aumentando su poder, y lo estaba haciendo bastante bien. Lastimosamente a diferencia del día anterior no fue capaz de quedarse por más del tiempo establecido fortaleciéndose. No, eso era algo que no fue capaz de hacer. Tenía bastante trabajo que hacer para quedarse en la máquina, eso sí. Buscaría terminar con ello lo más rápido posible para así poder tener más tiempo para poder quedarse más tiempo en la máquina y así lograr ser más fuerte de lo cual lo era en este momento. Así que, cuando llegó su tiempo de salir, salió dejando a los demás en sus entrenamientos. Al día siguiente, no muy diferente a los otros días que estuvieron en la máquina, el Saiyajin, su hijo y nieta salieron de la máquina dejando al Nameku dentro entrenando. No muy diferente a como su nieta, su hijo lo hicieron, el Saiyajin puro decidió ir a la ciudad. No por el hecho de buscar a alguien o para hacer algo, bueno, tenía en mente hacer algo que era bastante importante. Sin embargo, no era por el hecho que pensaba hacer algo en compañía de otra persona. No, eso era algo en lo cual no estaba pensando en lo más mínimo, al menos no a esas horas, pues bien sabía que necesitaba ir a tomar su prueba de conducción y así lograr obtener su licencia. En todo caso, por el momento solo al igual que otras personas que estaban realizando ejercicios estaba dispuesto a hacer lo mismo y a su vez algo más que había tenido en mente. En lo que había determinado como parte de su entrenamiento solo había estado corriendo por la ciudad y así aprendía las diferentes calles y lugares cosa que se le era algo importante si era que iba a ser serio en esto de aprender a moverse en la ciudad como un terrícola más. Por ello, ese día se había dispuesto a encargarse en parte de esto y luego de un largo trayecto llegó a un parque bastante grande en el cual se había encontrado a bastantes personas entrenando. Era la primera vez que veía algo como eso. No había pensado que habría personas en un lugar como este entrenando su físico así esto por lo que podría ver en el lugar era con una particular idea en su cabeza. Bueno, no era para menos, estaba descubriendo bastantes cosas de los terrícolas en este momento, así que no debería de ser algo tan sorprendente descubrir cosas que no sabía que hacían. Además, se suponía que su mundo era un lugar en donde el deporte más famoso eran las artes marciales y era de pensar que una parte de todos los que no estaban en condiciones podían interesarse en ello y harían lo posible por lograr obtener el puesto de campeón. Por tanto, así no fuera del todo por mejorar y ser un buen luchador, podrían prepararse por verse y ser más saludable, tal vez por lo mismo habían bastantes sujetos entrenando. Por supuesto, habían chicas también con una figura bastante cuidada a su parecer. Asimismo, también había otras que no. Él sonrió al ver las chicas obesas corriendo solas y aleatoriamente por el lugar, la idea de poder ayudar a las chicas le pasó por su mente. Sin embargo, no estaba pensando en pasar el tiempo completo dentro. No, simplemente lo necesario y nada más, estaba seguro de que podían tener buenos resultados. Eso sí, ya para poder estar más tiempo sería más complicado y esto más por su poco interés en esto. Bueno, podría decirles qué hacer si lo deseaban en todo caso. Con ese pensamiento en su cabeza, el Saiyajin se acercó a las chicas obesas y la saludó en primer lugar. La chica no le dirigió la palabra aún y cuando se había asegurado de no solo saludar a la misma, sino que ser amigable con la misma. ¿Por qué?
No tenía la menor idea de eso. No, eso simplemente estaba muy lejos de su cabeza, sabiendo que no era como que había hecho algo que llevara a que se molestara o bien que no decidiera corresponder a su saludo. Sin embargo, para la chica fue algo bastante difícil de comprender. Estaba bastante segura de que un chico simplemente guapo como lo era el hombre a su lado no solo se iba a detener o bien a saludarla o bien a hablar con ella. Una chica obesa, muy fea ante los ojos de él, de otros chicos. Y no estaba muy equivocada al pensar de esa forma. Así era cierto que por lo que había pasado sabía que podían dar un cambio tremendo en comparación con cómo se veían en ese momento. No era como que aún dejaba de ver en esas mujeres a una figura horrible a la cual definitivamente no se acostumbraba, a pesar del hecho que se había dado cuenta que podían volverse increíblemente hermosas con el solo hecho de bajar de peso. Sin embargo, no podía evitarlo, tenía preferencias y estas eran que tuviera una figura esbelta, entrenada, fuertes y estéticas que no solo podrían dar una muestra de salud, sino que hacía ver a las personas bastante bien. Diablos, desde su punto de vista eran las que mejores se veían con un cambio o bien con una figura así. Bueno, tal vez eso se debía a que estaba totalmente orientado al sexo opuesto. Y le gustaba bastante eso, de verdad. Dado al hecho que la mujer no fue capaz de responderle, el Saiyajin tuvo que dejarle muy en claro que estaba hablando con ella y la chica, confundida, le había preguntado por qué deseaba hablar con ella. Estaba segura que estaba muy lejos de ser su tipo, el de cualquier otro chico tan guapo y joven. Entonces, su sorpresa al respecto no estaba fuera de lugar. Diablos, justo por lo mismo otras chicas con mejores cuerpos se habían detenido con el interés de saber qué carajos hacía el hombre con la mujer. El hombre simplemente era bastante guapo y con un cuerpo bastante bien formado, por lo que podrían dejar ver por lo marcado de su torso, de sus fuertes piernas, por lo que podían ver. ¿Por qué ese hombre de pelo negro y bastante fuerte estaba cerca de esa bola de cebo? No tenían la menor explicación y buscaban saber cuál era el interés del apuesto hombre de pelo negro en ella. La idea de continuar su camino o solo invitar al hombre a entrenar con ellas le pasó por la mente. Sin embargo, se le era bastante curioso y el hecho de ver cómo el hombre no solo continuaba cerca de la mujer, sino que continuaba hablando con ella, conversando e incluso riendo con la mujer obesa y asombrada por lo cual le había dicho, había hecho que tuvieran mucha más curiosidad por saber el por qué se había acercado a ella. Luego de haber convencido a la mujer que era con ella que estaba hablando y a su vez responder la pregunta de la mujer de peso pesado, ¿por qué le estaba hablando? También se había encargado de hacer algunas preguntas y la primera de ella fue, ¿deseaban adelgazar? Teniendo en cuenta lo que habían estado haciendo era de pensar que así era, pero sabía que no todos estaban decididos a hacer lo necesario para conseguir su objetivo, al menos por lo que hacían. La razón de eso era bastante obvia, tal vez por lo mismo la mujer miró al hombre en vez de contestarle. Al menos así fue por unos segundos en los cuales le había preguntado, esa pregunta no es algo serio, ¿verdad? Solo estaba molestándola, debería de ser de esa forma sabiendo que de ser por ella no estuviera haciendo nada de esto. Claro, el hombre ya antes le había dicho sus razones, pero que él mismo le preguntara tal cosa, que estuviera tan cerca de ella siendo tan guapo como lo era, no dejaba claro otra cosa que el hombre podría estar molestándola. De eso no tenía ninguna duda, pesar de lo obvio de la respuesta por sus acciones, las de otras chicas muy similares a ella, respondió la pregunta. Y el hombre nuevamente, como si se estuviera burlando de ella, le hizo saber que se había dado cuenta de eso, pero no todo tenía la misma motivación e interés por lograr hacer eso. Antes de que pudiera decirle algo al hombre por haberle dicho algo que le había costado tanto y más por el hecho de saber bastante bien que estaban de esa forma y no era para nada atractiva, el hombre continuó hablando. Y lo que dijo hizo que se sorprendiera bastante. ¿Cómo no poder hacerlo? El hombre de pelo negro le había dicho que podía ser su entrenador para ayudarla a bajar de peso. Algo como eso no estaba dentro de las cosas que había estado esperando en lo más mínimo. No, eso era algo que no se había esperado de ninguna forma y su sorpresa era algo bastante entendible, de verdad. Y por lo mismo, que le haya preguntado al sujeto por lo que le había propuesto, era algo normal. Tranquilamente el Saiyajin contestó, creo que tardarás bastante en lograr hacerlo, sin tener a alguien que pueda guiarlas correctamente para que puedan perder peso y a su vez ganar el cuerpo que deseas. Es mi porqué de la pregunta. Supongo que deseas tener ese cuerpo increíble como algunas de las tantas chicas que hay en este lugar, ¿no? Lo que había dicho era algo que le pareció bastante razonable a las chicas de peso pesado que estaban reunidas. ¿Cómo no podía hacerlo? Muchas contrataban a un entrenador o bien se inscribían en un gimnasio para poder lograr su objetivo bastante rápido. Cierto, había escuchado decir que esto era algo más por el negocio que en ello imperaba y por lo mismo era algo de entender que tuvieran muchas más chicas realizando su propio ejercicio en este lugar, en otros de la ciudad, incluso en bosques y reservas naturales. En todo caso, el hombre tenía razón en lo que había dicho y justo por eso una de las mujeres jóvenes y muy obesas preguntó, ¿acaso eres un entrenador de gimnasio? Preguntó bastante curiosa y con razón. Tenía más la idea de que era alguien que trabajara en eso con otras chicas, que pudiera encontrarlas en esos lugares y así patrocinar su trabajo y asimismo intentar convencerlas de entrenar en los gimnasios. De eso no tenía la menor duda. Eso era lo que habían pensado con respecto a la profesión del hombre, quien corría o al mejor trotaba junto a ella, al menos lo estuvo haciendo ya que así el cansancio las hizo detenerse y tomar un descanso. Y ya que estaban cerca caminaron hasta un banco donde algunas se sentaron y en él tranquilamente tuvieron la oportunidad de continuar su conversación. La respuesta del Saiyajin fue negativa, él no trabajaba en esos lugares, al menos así era, pues recordaba que el día anterior había aceptado ayudar a esas chicas que habían decidido que podrían pagarle mucho más de hacer que bajaran de peso en el tiempo que les había dicho. Eso era algo que había pasado y si no estaban mintiendo, cosa que le daba igual, tendrían que pagarle. Bueno, no importaba, se había encargado de trabajar en ellas muy pero muy bien hasta que las mismas no habían podido continuar e incluso entonces había continuado de una forma muy lenta trabajando en ellas, lo que por lo bien que las chicas habían estado era claro que les había gustado demasiado. Con eso lo que también había sido algo que disfrutó bastante, esa deuda que podrían tener con él había sido saldada. De todos modos, eso no era algo que le hubiera interesado demasiado de ninguna forma posible. No, eso no era algo que le interesaba, estaba ganando bastante dinero y preocuparse por el dinero de la mujer no estaba dentro de las cosas que podría hacer. Diablos, más lo hizo por interés por el dinero que iba a conseguir en el tipo de negocio que se había interesado. En todo caso, eso es algo que no le importaba en lo más mínimo y no era una persona de la cual trabajaba en ese lugar. Por lo mismo la mujer se sintió más curiosa.
Sí, el hombre por lo que estaba diciendo no estaba haciendo eso por algo más que no fuera su bondad. No estaba mal, era algo que podía entender. No todas las personas eran malas, que pudieran acercarse a ella, a otras y pudiera decirle algo como eso, sin duda alguna era algo de agradecer. No lo dudaba en lo más mínimo. Aún así, no simplemente fue capaz de dejar pasar el extraño suceso como si nada. No, eso era algo que no había estado pensando en lo más mínimo, de verdad, y mucho menos lo había hecho cuando el hombre le pidió reunir a otras de las chicas para ayudarla también. Había aceptado, con el desinterés del hombre en ayudarla, con el interés que tenía por bajar de peso, fue algo que dio la oportunidad a que no lo pensara demasiado y por lo mismo decidió ir por algunas chicas. Asimismo, el Saiyajin intentó convencer a otras de las chicas y así estuvo más de media hora y lo había conseguido, más de 20 chicas con distintos tamaños, tono de piel, color de cabello, proporciones, grasa acumulada sobre sus fuertes esqueletos. Sí, pues para poder soportar todo ese peso era claro que debieron de fortalecerse con el paso del tiempo. En todo caso, la otra chica se encargó de hacer su trabajo y logró reunir el doble de chicas. Asimismo, otras chicas que estaban sin duda mucho mejor que las chicas que había reunido, otras que tenían el tipo de cuerpo que le gustaba, bueno, al menos eran muy parecido. En todo caso, ellas se habían acercado también, su número era de 15. Estando con las chicas, el Saiyajin le hizo saber un poco de sus entrenamientos y mismos que comenzaba desde ese momento. Asimismo, le había dicho que debería de llevarlas a otro lugar. Eso no les había causado ninguna molestia a las chicas. No, ya tenían que ir al lugar para entrenar. Entonces, ¿por qué debería de molestarse al ir a otro lugar? No tenía mucho sentido. Eso sí, preguntar al lugar que iban era algo muy diferente. Será una sorpresa. Les prometo que no simplemente lograrán sus objetivos, sino que la van a pasar bastante bien dentro. Incluso podrían interesarse bastante por el hecho de estar más tiempo en él, dijo el Saiyajin a sabiendas que así lograr desarrollar un compromiso tan grande era algo que iba a necesitar mucho más. No tenía del todo su pensamiento en que como las otras chicas sin duda alguna pensarían en entrenar otra vez en la máquina, dejando esos pensamientos a un lado el Saiyajin le dijo que se sujetaran de las manos. Y luego de una misma pregunta que le habían hecho ya antes, pero a una hora muy diferente y en días diferentes, el Saiyajin se vio en la necesidad de responder o al menos, intentarlo, pues no estaba loco para decirle que iba a utilizar una técnica que apenas y podían llegar a comprender para llegar al lugar. No, eso era algo que no pensaba hacer en ese momento, era mejor que ellas mismas puedan darse cuenta de ello y por lo mismo no es como que había sido muy claro con respecto a esto. Con la respuesta del hombre así no fue del todo específico y poco convincente al menos en lo que respectaba al lugar donde el Saiyajin deseaba llevarlas, decidieron hacerlo pedido y así marcharse con él. Ninguna estaba muy interesada en dejar pasar la oportunidad, al fin de cuentas, ¿cuántas personas exactamente podrían interesarse demasiado por hacerse cargo de su entrenamiento? Las personas estaban pendientes a sus propios asuntos amén del hecho que solo se detenían para poder burlarse, de eso podían dar testimonio. Por lo tanto, teniendo la oportunidad de poder lograr ser tan fuerte como otras, de cambiar para mejor al igual como otras que podrían ver, definitivamente era algo y de tener en cuenta que dejar ir la oportunidad no iba a hacer que fuera mejor. Antes de que pudiera marcharse con la mayor parte de las chicas de peso pesado, unas chicas bastante hermosas y delineadas se habían acercado. El Saiyajin que con todo el interés estaba poniendo su esfuerzo en hacer su buena obra fue detenido por las chicas y eso estaba postergando más el asunto. Le habían preguntado, ¿qué hacía con ellas? En lo que a ellas respectaba no debería de ser de esa forma bajo ningún motivo, pero el Saiyajin no parecía dar muestra de que solo iba a dejarlas abandonadas en algún lugar. Es más, el hombre a pesar de que le había pasado cerca en más de una ocasión apenas si las había visto, apenas si le había prestado atención y eso no debería de ser de esa forma bajo ningún motivo posible. Entonces, saber el por qué el sujeto de pelo negro era indiferente a ellas era algo que les interesaba saber. Y el Saiyajin les había respondido sin ningún problema y la misma se habían sentido bastante curiosas, casi dolidas por el hecho que estaba con otras chicas y definitivamente no eran el tipo de chicas que alguien como él a su forma de ver las cosas debería de tener su atención. Al menos en su opinión le debería de poner su atención a ellas al igual que otros tantos. Y lo mismo a las obesas mujeres sabían bastante bien y por lo mismo, se habían sentido bastante mal, de verdad. Al menos así fue hasta que el hombre de pelo negro y desordenado las defendiera de una forma bastante agradable que había hecho que lo apreciaran mucho más. Lo que no le gustó fue que las chicas le dijeran al hombre que deseaban ir con él, experimentar el supuesto entrenamiento casi milagroso que las iba a hacer pasar. Eso definitivamente no estaba dentro de lo que habían estado pensando, de lo que habían esperado, pero al Saiyajin no le había importado en lo más mínimo ocuparse de eso. Por lo tanto, simplemente aceptó y una vez que se tomaron de las manos de las demás chicas al igual como las demás, el Saiyajin las llevó a su casa o al menos una parte de ella. En todo caso, una vez en el lugar no muy diferente a antes habían preguntado sobre cómo habían llegado al lugar donde estaban. El Saiyajin las ignoró sabiendo que las preguntas no se iban a terminar y no era como que deseaba pasar por eso en ese momento y tranquilamente se dirigió a la máquina la cual abrió mientras era visto por algunas de las chicas. Le dijo que entraran mientras ignoraba su curiosidad. Sus preguntas mismas que casi hablan decidido que era una prioridad, pero el Saiyajin no pensó en decirles nada y empezaron su camino dentro. Sin embargo, una de las chicas mientras caminaba en la fila que se formó le había preguntado otra vez y el Saiyajin les había dicho que iba a explicarle de mejor forma una vez que estaba dentro y no mintió. Cuando todas estuvieron dentro fueron capaces de conocer mejor lo que el Saiyajin puro se había negado a hacerle saber. Asimismo, se habían encontrado a otras chicas dentro. No habían esperado eso de ninguna forma, pero no era como que podrían hacer algo al respecto. Más estaban interesadas en el hecho de conocer lo que estaba pasando en el lugar, porque ese lugar si bien no era muy diferente a su mundo real, era algo que parecía estar dentro de una máquina que por lo que habían descubierto, por lo que habían visto antes de entrar, era algo que sin duda alguna había sido desarrollado por Corporación Cápsula. El hombre tomándose las cosas relativamente muy tranquilas se había encargado de decirle a las chicas todo lo que deseaban saber.
Al menos lo necesario, pues estaba más interesado en continuar el entrenamiento. Por lo mismo, una vez terminado con su exposición a las chicas no muy diferente a antes, preparó el terreno y asimismo, generó bastantes preguntas en las chicas y con el paso del tiempo le fue respondiendo. Asimismo, su nivel de grasa en el cuerpo disminuyó tanto que a los 3 meses de haber estado entrenando en el lugar con el entrenamiento que habían estado haciendo, habían disminuido en su totalidad el exceso de grasa que tenían acumulado. Habían transformado esa grasa en poder, en músculos que tonificaron su cuerpo y transformó el mismo de una forma increíble que complació bastante a las antes obesas mujeres. ¿Cómo no podía llegar a hacerlo? Habían logrado tener el cuerpo similar al del hombre y no tanto el teniendo en cuenta las diferencias que existían entre cada uno por sus sexos. Sin embargo, si habían logrado hacerse igual que esas chicas que se encontraron, a esas que habían visto en el parque y a las mismas que habían decidido ir con ellas. Bueno, eso más por el hecho de ser un cuerpo balanceado. No tenía un exceso de músculo, un poco de grasa, de peso. Simplemente el hombre tenía una figura ideal y bastante estética, definida, muy fuerte. Sin embargo, con diferencia del Saiyajin, sus pechos no simplemente eran más pronunciados, más grandes y definidamente mucho más deseable para un chico, incluso para algunas de ellas. Sí, pues, le causaba un poco de envidia que algunas tuvieran sus pechos más grandes que otras. Sus piernas y traseros habían crecido y también de una forma en la cual la hacía ser bastante sexy, estar muy buenas. Podían verse y no tenía ninguna duda de eso. Para los 4 meses, no muy diferente a lo que le había dicho el hombre de pelo negro, habían bajado de peso, se habían hecho fuerte y así mismo habían salido de la máquina. Con eso hecho, el Saiyajin devolvió a las chicas al parque en donde habían estado antes y las chicas le habían agradecido bastante a sí mismo como le habían preguntado nuevamente sobre sus deberes a fin de saber si podían encontrarlo e ir de nuevo al lugar. Ya se lo había dicho antes de salir de la máquina, con días de antelación, pero ver cómo el hombre se marchaba era algo que había hecho que una de las chicas preguntara. El Saiyajin solo se lo repitió de una forma muy tranquila y recordaron sobre eso. Sin más, el Saiyajin se marchó del lugar de la misma forma en la cual llegó. Asimismo, había llegado a tiempo para conseguir sus lecciones de conducir, estaba muy cerca de lograr hacer todo bien. Sin embargo, aún se le continuaban complicando alguna una y otra cosa en la práctica que no dudaba que de poder pasar más tiempo practicando podría resolver. Sin embargo, solo podría obtener sus prácticas por cierta cantidad de tiempo. Aún así, estaba muy seguro de que iba a conseguir su objetivo, de eso no tenía la menor duda. Una vez habiendo terminado con ese asunto de camino, su nueva vida como un simple terrícola más, se marchó del lugar a su casa, no a la casa que tenía en esa nueva ciudad. No, en esa casa no tenía nada que hacer. Bueno, pasar el tiempo con esas chicas. Sin embargo, ellas solo buscaban una cosa de él y si bien podía buscar lo mismo en dado momento, si bien lo disfrutaba, lo cierto era que no estaba muy interesado en eso justo en ese momento y pensar en ir a esa casa solo para encontrarse con las chicas y de nuevo tener que hacer eso no era su más grande fascinación. Bueno, tampoco podía o quería pasar tanto tiempo sin hacer eso y cómo hacerlo. Era algo que disfrutaba tanto como una pelea y sabiendo que esto no era algo que estaba obteniendo últimamente sin duda alguna era algo que no solo iba a dejar de lado. Cierto, había estado en la máquina y en ella nuevamente luchó con sus hijos, en una reñida pelea hasta cierto punto. Sin embargo, amén del hecho de que no usaba todo su poder luchando con ellos, lo cierto era que luchar con sus hijos todo el tiempo así no tenía nada de malo el hecho de sentir ese peligro en donde podría perder. Y no solo la pelea, su vida, sino que la vida de otros sin duda era algo que hacía que todo fuera mucho más interesante, mucho más retador y la presión, el deseo de ir más allá era un sentimiento que golpeaba con fuerza. Por supuesto, estaba entrenando, haciéndose fuerte y hasta cierto punto eso era algo que estaba haciendo con el paso del tiempo, no podría tener duda de tal cosa bajo ningún motivo posible, de verdad. No obstante, era algo de entender que el hecho de que no haya ningún ser desagradable amenazando su vida y de las personas que quería hacían las cosas considerablemente monótonas. Bueno, debería de empezar a tener en mente que el rival para un Saiyajin solo iba a ser otro Saiyajin. El avance de sus hijos en poder, saber hasta dónde los Saiyajin por sus propias experiencias podrían llegar debía de hacerlo llevar esto en mente, de verdad. Aún así, el Saiyajin decidió ir con su hijo y nieta la cual quería tanto y había logrado avanzar tanto en su entrenamiento que no podía creerlo. Sabía que el entrenamiento que la chica había tenido hasta el momento así no era algo muy pesado o fuera de su edad, era algo que había influido en sus resultados y más teniendo en cuenta que había estado entrenando por años. Y para entonces la chica estuviera en más de sus 14 en tiempo real o bien de no haber hecho ese cambio a la dimensión. Sin duda alguna tuviera esa edad. Sin embargo, no dejaba de ser cierto que teniendo en cuenta que la chica solo tenía 5 y que pudiera ser tan fuerte como lo era. Bueno, eso no era algo malo, que fuera tan fuerte como lo era, es algo que iba a ayudar a que las cosas en la Tierra pudieran estar bien en dado momento, sino que también podía continuar sola más adelante cuando no estuviera en ella. No era que estaba pensando en solo desaparecer e ir a otro lugar. No, las cosas no eran de esa forma, pero no era como que podría pensar que iba a tener la oportunidad de vivir para siempre o cuanto menos por mucho, pero mucho tiempo. En todo caso, así no era muy pronto tenía el interés de ir nuevamente con Whis a continuar su entrenamiento. Bueno, de la forma en la cual Vegeta, él estaba llevando sus entrenamientos dudaba que la Tierra pudiera encontrarse completamente desprotegida. En todo caso, el poder de la chica era bastante grande y continuaría haciéndose más grande, de eso no tenía duda, tenían los métodos y cada vez que entrenaban así fuera más pequeña que su hijo. Ambos se batían en duelo mientras mejoraban constantemente, de eso no tenía la menor duda. Por el momento era muy posible que no se utilizara el poder de la chica, pero estaba claro que en algún momento iba a ser de ayuda. Al llegar a la casa fue recibido por ambos chicos como mismo se lo había esperado sabiendo que no estaban dentro de la máquina
máquina y por ello, como lo había decidido desde hace días atrás, pasó el día con ellos hasta el día siguiente en donde los despidió para ir a la escuela. Solo en ese momento, sin nada más que hacer por el momento, decidió ir a su otra casa no con el objetivo de poder estar con las chicas de una forma muy cercana. No, solo tenía en mente otras cosas muy alejadas de ellos, de esos deseos sexuales que ellas podían tener, y era para tener en cuenta lo interesadas que habían estado en esos días pasados. Al llegar a la casa se encontró con algo muy interesante. El lugar estaba mucho más poblado de lo que había llegado a imaginar, incluso con esas chicas que había traído al lugar a fin de terminar de la mejor forma su encuentro, y eso mismo se había dado, lo que había significado que las chicas que podía ver en ese momento estuvieran muy interesadas en tener muchos más momentos como ese. Claro, ya había pensado que había algunas chicas en la casa, sino que dentro de la máquina, al igual como las había encontrado en aquel momento, pero ahora no simplemente había algunas, y por algunas se refería a las que estuvieron con él en ese club. No, y no solo pudo recordar una sola de ellas, sino que esas otras que habían dejado la casa, y casi se hizo la idea de que no iba a encontrarse con ellas. Asimismo, también habían bastante de esas chicas las cuales había entrenado, así no era del todo con el objetivo de ser fuerte, al menos en un inicio, a sabiendas que se habían interesado por eso luego de pasar tanto tiempo en la máquina, entre otras cosas que se habían dado dentro. La verdad, hasta cierto punto pudo no haberse sorprendido, ya que las chicas tenían un interés muy grande en estar con él, no solo por lo bien que había trabajado en ellas, cosa que sin duda era algo que las motivaba a volver a encontrarse con él, sino que también algunas cosas que habían podido descubrir de él, y eso les había resultado algo muy importante a las chicas. Sin embargo, que pensaran en venir a su casa, quedarse en ella y asimismo no denotar tanta molestia a sabiendas de cómo eran las cosas era algo que no se había esperado. Bueno, no pasaba tanto tiempo en el lugar. Es más, justo por eso mismo varias de las chicas se acercaron y le recriminaron por eso, casi como si era algo obligatorio que estuviera en el lugar. No les prestó mucha atención, les había dicho que volvería y eso era algo que había hecho. Así que, era algo de entender que no se sintieran demasiado bien al respecto, de verdad. Al escucharlo, otras chicas que estaban más lejos, que limpiaban y demás, se habían acercado a él con el fin de saber sobre su paradero. Les había dicho, no tenía ningún problema con tal cosa. Eso sí, cuando una de ellas intentó acercarse con una intención bastante notoria a fin de tener su herramienta dentro de ella, apartó a la mujer y así mismo le dejó claro que no pretendía hacer eso todo el tiempo. Cierto, teniendo en cuenta que había pasado bastante tiempo lejos de ellas, de tener sexo dado al hecho de estar en esa máquina, no solo entrenando a esas chicas y ayudándoles a bajar de peso, sino que también por pasar el tiempo entrenando con sus hijos. Por tanto, si tenía bastante tiempo sin hacer esto y tal vez podría ser algo adecuado dado al hecho que le agradaba hacer eso, disfrutaba de hacerlo. No obstante, como les había hecho saber, habían otras cosas importantes, y si bien era alguien bastante simple, aún entonces no solo iba a resumirse tan fácil en esas cosas. Las chicas se molestaron un poco y habían preguntado el porqué de eso, sabiendo que ellas la pasaban muy bien, sabiendo que él la pasaba muy bien y por lo mismo había hecho tan buen trabajo en ellas. Él podía con todas ellas. Eso era algo que le había quedado bastante claro en el momento que el hombre la había hecho suyas y le había gustado en la forma en la cual el hombre había trabajado en ella, de esa forma que no podrían sacar de su mente. Por lo tanto, ¿cuál era el problema entonces? No podían entenderlo demasiado bien y le habían preguntado al hombre al respecto. Él mismo le dijo sus razones y hasta cierto punto pudieron comprenderlo. La verdad, no se habían interesado demasiado por el Saiyajin y no tanto en lo referente en lo que podría ofrecerles. No, eso era algo que tenían muy claro y no solo podrían olvidar sin más. No obstante, como les dijo, habían otras cosas importantes y una muy buena parte de ellas no era como que se había interesado en conocer con exactitud su nombre, su edad, entre otras cosas. Simplemente, lo habían visto esa vez encargándose de trabajar muy bien en una y otra chica y recordando tal cosa con deseo, deseaba que eso pueda volver a darse una y otra vez más. Por tanto, tenía bastante razón, y si bien es cierto que esto que dijo no solo hizo que sus pensamientos sobre el buen trabajo que podría hacer en ellas no salieron del todo de su mente, era algo innegable que habían tenido la oportunidad de ver algunas cosas sobre él para preguntar, ¿por lo que podría hacer? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién era? Diablos, muchas incluso apenas conocían su nombre, y esto cuando querían tanto de él no era como que se mostraba como algo muy inteligente, y menos si era que deseaba que el chico de pelo negro se comprometiera más en poder estar con ellas, darle lo que deseaba en algún momento. Así como eso, no tenían la menor idea de lo que le gustaba, o al menos no sabían del todo que le gustaba, pues era claro que con lo bien que las había hecho sentir mientras las dominaba y poseía completamente, estaba claro que el sujeto de pelo negro disfrutaba bastante trabajar en ellas, y justo por lo mismo el hecho de que les dijera tal cosa no era algo que les había agradado demasiado. En todo caso, más allá de eso no tenían la menor idea de que les gustaba, que no le gustaba. Entonces, era algo de entender que el hombre de pelo negro no se sintiera demasiado contento con eso, y no les gustó, si deseaban que el hombre estuviera más comprometido con ellas, que estuviera mucho más decidido a trabajar en ella también duro y rico como lo había hecho antes, sabían que deberían de ser mucho mejor de lo que se habían mostrado frente al Saiyajin, o al menos, que él mismo vieran en ella a una chica que se interesara por quien era, dejando de lado cosas como esas que si bien les gustaba demasiado. Lo cierto era que habían otras cosas importantes que si bien no solo podrían dejar de lado el increíble sexo que podía darles, todo el placer que podría hacerles sentir, habían otras cosas que podrían disfrutar también. Por ello, si bien no tanto decepcionadas de su forma de actuar, simplemente decidieron conocer al hombre de pelo negro mejor. Sí, era algo bastante razonable, así era cierto que ya habían pasado a algo mucho más íntimo hace tiempo, y esto en un inicio al ser algo tal vez de una sola noche, una sola ocasión podría dejarse a un lado sin más, esto sin duda alguna. Sin embargo, no era del todo los pensamientos que tenían y por tanto era algo que deberían de hacer si era que les interesaba tal cosa, sabiendo que lo que era conocerse se había dejado a un lado y solo saltaron a algo que deseaban conseguir a pesar de lo dicho por él, Saiyajin, a pesar de que les gustaría dejar eso de lado dado al intenso deseo que tenían de que pueda trabajar en ellas y que solo era mantenido en su lugar por la negativa del hombre que si bien no conocía demasiado, amaban como podía trabajar en ellas de una forma que les había encantado completamente y deseaban más de esto, sabiendo que no iban a tener ese momento del hombre si bien no se molestaron por sus razones justas, decidieron continuar con lo que estaban haciendo.
Sin embargo, otras simplemente se quedaron con el Saiyajin. Bueno, tomaron camino a la gran sala y compartieron con el Saiyajin, le preguntaron sobre diferentes cosas, sobre su trabajo, cómo se habían conocido, cuáles eran las partes que más le gustaba de ella, qué color le gustaba. Otra, sabiendo que al hombre le gustaba entrenar demasiado, le había preguntado sobre su poder, su entrenamiento, sus maestros, tips para entrenar, cómo se podía ser más fuerte, cómo podía volar. Eso particularmente sorprendió a muchas de las chicas. No se habían imaginado que el hombre podría volar. Bueno, teniendo en cuenta que no conocían demasiado sobre el pelinegro, era de entender que no conocieran sobre eso con lo poco que lo conocían. Sin embargo, estaba bien. Se supone que, a pesar de su deseo de ser profanadas por el hombre, ese deseo que tenían por el hecho de no solo tener en mente lo que el hombre les había hecho, sino lo que podía hacer, les hacía que sus coños mojados lo desearan. De las ganas que tenían de echársele encima al hombre y que las tomara, que trabajara en ella tan rico como lo había hecho en otra ocasión, era importante conocerlo y en ese momento habían aprendido bastante de él. Asimismo, el Saiyajin les preguntó bastantes cosas también. Sí, no simplemente iba a ser el interrogado. No, le había preguntado sus nombres, sus edades, cuántos novios habían tenido, cómo las habían hecho sentir, cuál de todos le gustaba más, qué le gustaba hacer, excluyendo por supuesto, tener su herramienta en su ansioso y mojado coño. Si tenían hijos, si no los tenían, dónde vivían, qué trabajos tenían, si le gustaban otras cosas. Siendo tantas chicas como lo eran, definitivamente fue algo complicado saber de todas ellas. Sin embargo, estuvo bien, no tenía que aprender todo sobre ellas en ese momento. En medio de su conversación con una de las chicas, una de las cuales había entrenado con él, le hizo saber que deseaba entrenar y otras tantas asintieron de acuerdo. No tenía que preocuparse porque el hombre se armara una increíble fiesta con todas ellas. No, el Saiyajin no deseaba trabajar en sus mojados coños en ese momento. Así que, no tenía por qué llevar en su mente el hecho que podrían perderse de eso. Además, no estaba pensando en dejar el hombre en ese lugar como si nada. No, por eso lo habían dicho antes y por lo mismo le había propuesto ir con ellas. El Saiyajin no le vio problemas y mientras se alejaban otras se habían unido al resto que caminaban con el Saiyajin al lugar donde estaba la máquina y entraron en ella. La casa literalmente se quedó vacía cuando todas lo siguieron sin dejar una sola de las chicas en la casa y entraron en la máquina. Al menos así fue hasta que media hora más tarde algunas chicas empezaran a llegar a la casa con su equipaje y otras cosas que definitivamente le pertenecían. Dentro de la máquina, una vez que el Saiyajin había preparado el terreno nuevamente para ello, cada una de las chicas empezaron a entrenar. Al menos casi todas, pues algunas no habían entrado y sus preguntas sobre el lugar no dejaron de aparecer y esto se presentaba algo con lo cual el Saiyajin no deseaba lidiar. No era que le molestaba su pregunta, solo era que ya había explicado en más de una ocasión sobre el lugar y no lo complacía tener que hacerlo una vez más. Por ello, la idea de responder esas preguntas no le había agradado y casi no le respondía, no le decía nada y se quedaban con sus preguntas. Sin embargo, el Saiyajin respondió sus preguntas y así comprendieron el por qué esas otras chicas tenían tan increíble cuerpo y pensaron en esforzarse tanto para poder conseguirlo. Por otra parte, el Saiyajin se dio cuenta de algunas cosas o en su defecto pudo llevar más en mente las mismas. La primera de ellas era que eran bastantes chicas. Así es cierto que se había involucrado en situaciones que se habían salido de sus manos y asimismo tampoco era como que se había tomado el tiempo para ponerlas en orden un poco. Lo cierto era que terminó llevando a que justo en ese momento hubieran muchas más chicas de las cuales había llegado a imaginar antes. Sí, verlas a todas reunidas en ese lugar le hizo tener más en mente que en esta oportunidad había estado con bastantes terrícolas, había hecho las mismas muy felices, había trabajado en ellas muy bien hasta que no pudieron más. La verdad, teniendo en cuenta con las tantas que había estado era de llevar en mente algo así, pero había sido algo a lo cual no le dio mucha importancia. Solo hizo lo que deseaban y de paso lo disfrutó bastante y por lo mismo, casi ni siquiera sabía que había llegado a estar con tantas. Sin embargo, le gustó la idea y más le gustaba que fueran tan hermosas, que tuvieran esos buenos traseros que de no ser porque era alguien que podría controlarse, estuviera trabajando en ellas con saña. Además de eso que definitivamente que era lo más importante, se dio cuenta que las chicas habían estado entrenando por más tiempo que antes o al menos al hecho de tener la máquina en la casa le había dado la oportunidad de continuar entrenando. Sí, su ki había aumentado bastante, al menos unas 1000 unidades. Ya antes se había dado cuenta de ello al llegar a la casa, pero no le había prestado demasiada atención. Ahora, sin embargo, podía verla entrenar y se dio cuenta de ello sin muchos problemas. Asimismo, pensó en darle otro tipo de entrenamientos y esto dado a que tenía el interés de que se hicieran fuertes. Las mismas chicas o al menos una parte de ellas tenían la intención de conseguir esto y la idea no estaba mal. Por lo mismo, pensó en entrenarlas, enseñarle a pelear de una forma adecuada en donde puedan aprovechar todas sus capacidades de la mejor forma posible. Cierto, no pensaba en ir demasiado lejos no solo a sabiendas de sus limitaciones como terrícolas, sino que no era como que iba a empezar a trabajar en ellas como si fueran unas fieles creyentes y practicantes de las artes marciales. No, eso no iba a pasar bajo ningún motivo posible, pero sin duda alguna el hecho de poder enseñarle lo necesario iba a ser algo muy adecuado por el momento a fin de que no solo sean fuertes, tengan un precioso cuerpo, sino que también puedan hacer uso del mismo de la forma correcta en una situación que lo demandará y por qué no, incluso posiblemente competir entre ellas a fin de poder mejorar mucho más sus habilidades. Más adelante ya podía enseñarle a usar su ki, volar como una le propuso además de añadir y pedir que trabajara en ella de esa forma. Jamás había pensado algo como eso en su vida, de verdad. No entendía cómo a esa chica se le ocurrió semejante cosa, pero como ya se había dado cuenta el interés y la propia imaginación podrían llegar a hacer cosas como esas. Bueno, era una fantasía y podía llegar a hacerlo en algún momento, de eso no tenía la menor duda. Asimismo, decidió continuar con su entrenamiento de su doctrina, su ultra ego. Ya había mejorado bastante en su anterior entrenamiento con las chicas y con sus hijos, así era cierto que esto no fue algo por lo cual se interesó demasiado.
más se interesó por el hecho de mejorar su poder en su estado de Dios Super Saiyajin e incluso su propio poder mortal. No obstante, era imposible de negar que la velocidad con la cual lograba destruir se había vuelto increíblemente rápida dado a lo que había pensado para encargarse de esto y los mismos que se dispuso a hacer para ocuparse de su entrenamiento de la mejor forma posiblemente y así poder obtener buenos resultados. Sabía que aún necesitaba trabajo y más por el hecho que esas partículas en la cual podría destruir la materia era como debería de ser y esto era algo muy agradable a sabiendas de la mejor velocidad a la cual podría destruir las cosas. Sabía que estaba en el camino correcto. Ahora, a diferencia de antes en donde las partículas de energía morada en la cual desaparecía la materia se había dado cuenta que si causaban daño cuando caía al suelo como pasaba con la energía de la deidad. Sí, esa vez que la usó contra Zamasu si bien las partículas de energía si bien se desvanecieron, si bien no fue un ataque que fue a una dirección. Muchas cayeron al suelo y habían desaparecido también. La suya al principio no tenía tal resultado en el alrededor y no era algo que le había agradado mucho, pero con su mejor las cosas iban cambiando bastante. No, eso no era algo que hacía de ninguna forma posible. Para que su ultra ego pudiera ser tan fuerte como la del dios de su universo, necesitaba trabajar bastante todavía, de eso no tenía la menor duda, de verdad. Bueno, iba a entrenar todo este día. Al menos lo que restaba del mismo, una parte con las chicas, otra parte con sus hijos, nieta y amigo. Ese tiempo así es cierto que le habían dado prioridad a lo que era el aumento de sus capacidades físicas y su propio poder. También se encargó de sacar un poco de tiempo para enseñarles algunos movimientos para que aprendieran a luchar y por lo que se había dado cuenta habían decidido prestarle mucha atención a diferencia de cómo había sido en un inicio. Bueno, eso era algo bastante agradable de saber. El hecho de que puedan dejar un poco de lado su interés porque trabajará en ella será algo bastante agradable de saber. Bueno, tuvieron más de 2 meses para dejar eso de lado y lo hicieron lo que había sido algo bueno para trabajar, concentrarse en el aumento de sus capacidades y a su vez aprender a luchar de una forma adecuada, al menos de una forma bastante decente hasta donde le enseño y de esta forma tener lo necesario para defenderse. Sin embargo, estaba bien, tenían que trabajar bastante en eso todavía y por lo mismo a pesar de que se había marchado antes de dejarlas se encargó de decirles a las chicas que eran bastantes buenas hasta ese punto. No dudaba que podrían dejar en el suelo a un hombre común luego de un rato de lucha, al menos eso mientras midieran sus fuerzas al golpear, pues de lo contrario lo iban a enviar al hospital sin muchos problemas. Estaba bien, se había sentido bastante satisfecho con los resultados que habían obtenido. Asimismo, había tenido buenos resultados en su propio entrenamiento, cada vez y con más rapidez lograba escalar en lo que estaba aprendiendo cosa que le agradaba bastante. Claro, no era algo muy sorprendente conociendo sus capacidades para aprender y el propio esfuerzo que estaba poniendo en su entrenamiento. Por ello, su avance, su mejora en eso no era algo que lo había tomado como algo inesperado, como si eso fuera algo que no se esperaba. No era de esa forma bajo ningún motivo, al fin de cuentas, amén de que conocía sus capacidades y propio recorrido hasta ese momento y si bien no tenía algún maestro que pudiera guiarlo en su entrenamiento en ese momento, no simplemente estaba entrenando, sino que, aprendiendo, se estaba haciendo mucho mejor y eso era algo que podría ayudarlo bastante. De esta forma llegaba a comprender mucho más esa doctrina y los resultados mientras más conocía sobre ella aumentaba y aumentaban más. Así que, no era algo por lo que se había sorprendido demasiado. Ahora, con lo que había mejorado así es cierto que su velocidad y el propio daño de la energía había crecido su daño en alcance no era muy grande y por ello cuando caían al suelo causaban un daño. Así en el punto de impacto se destruye sin dejar ese rastro en punto donde la energía golpeaba no causaba tanto daño. Por ejemplo, en la tierra al golpear el punto de impacto destruía esa parte y lo demás se hacía polvo. No debería de ser así, debería de desaparecer completamente su área de expansión y eso era un problema que debería de resolver. Bueno, era de su conocimiento que debería de continuar en su entrenamiento y por ello, una vez que dejó a las chicas no simplemente deseosas con las ganas de que trabajara en ellas también como podría hacerlo, sino que también no iba a pasar ese día sin tener nada de eso y eso incluía los muchos días que iban a pasar dentro de la máquina si era que iban a quedarse por mucho más tiempo dentro. Su entrenamiento continuó con su hijo y lo que entrenó en casi ese año de entrenamiento de no ser por algunos meses, los resultados que había obtenido eran increíbles. No simplemente logró hacer que las partículas de energía que caían al suelo causaran un daño tal que lo desaparecían al igual que la misma roca que tenía en manos, sino que asimismo logró lo que había deseado que se diera y esto, que al expandirse la energía pudiera destruir todo lo que estaba a su alcance de acuerdo a la energía empleada. En un inicio esto se había dado de una forma lenta y débil, pero esto fue algo que había podido solucionar con un poco de esfuerzo. Asimismo, se dio cuenta de algo muy importante. El hecho de dejar salir la energía de esa forma estaba mal, el borrado de la materia debería de ser instantáneo, inmediato sin dejar una sola muestra de su existencia. Las partículas de energía eran señales de la destrucción de la materia. Por lo tanto, eso tampoco debería de ser así y el hecho de recordar la forma en la cual Seno-sama había destruido a los dioses junto con sus universos le había hecho saber que estaba muy en lo correcto. Sí, esa vez el dios logró hacer esto sin más, casi pareció no haber pasado nada, que le habían pedido al dragón que los llevara a otro lugar. Sin embargo, no era de esta forma bajo ningún motivo posible. Simplemente, el nivel de control, de poder que había alcanzado en la destrucción de la materia era tan grande que no daba ninguna muestra que había destruido algo, de verdad. Lo sabía y por lo mismo entrenó para poder evitar que tal cosa pudiera pasar, pero sabía que esto no iba a ser algo fácil teniendo en cuenta el nivel que habían alcanzado los dioses de la destrucción. Por supuesto, no dudaba de sus capacidades. Era un Saiyajin, unos seres cuyas capacidades apenas se estaban descubriendo y los mismos dioses habían reconocido que eran una raza increíble, capaz de alcanzar niveles de poder ridículos en prácticamente nada de tiempo. Así que, compararse con los dioses y pensar que no iba a lograrlo, que no iba a conseguirlo no era inteligente de ninguna forma. No obstante, iba a tener un camino bastante largo para llegar a ese punto, de verdad. Y por lo mismo por más que se concentró en esto no fue capaz de conseguirlo, pues se había tornado en algo no solo diferente, sino algo por mucho más complicado de poder lograr. Eso no estuvo mal, no, eso solo significaba que estaba haciendo las cosas bien independientemente del hecho que no parecía estar haciendo nada. Al fin de cuentas era más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien.
No era que su versión estaba mal hasta ese punto, no lo estaba, pero sabía que la versión que podría tener, el control y dominio sobre esto estaba por mucho por debajo de los dioses y si ellos no llegaban al punto que pensaba, era algo muy claro que esto se podría mejorar mucho más de lo que ellos habían llegado a alcanzar en ese momento y quién sabe, tal vez podía llevarla a un punto más elevado al cual nadie antes había llegado. Bueno, tal vez solo a la versión con respecto al dominio que tenía el dios de su universo y otros que había podido ver. Al fin de cuentas, no sabía cuántos dioses de la destrucción habían existido hasta ese momento y por tanto, es claro que decir que podía ser mejor que todos en eso era una tontería. Aún así, mejorar en el propio era algo necesario e iba a encargarse de esto, de eso no tenía la menor duda. Solo tenía que continuar entrenando y podía lograr lo que deseaba en poco tiempo y no solo por el hecho de tener esta dimensión a su disposición, sino que por sus capacidades como miembro de una raza guerrera tan poderosa. Por otra parte, su hijo también tuvo resultados en sus entrenamientos y habían sido bastante buenos. No simplemente sintió como el ki divino dentro del chico brotaba y se hacía más grande con el entrenamiento que estaba haciendo dado a la propia comprensión que el chico había logrado alcanzar hasta ese momento, sino que cambiar la naturaleza del mismo a uno mucho más fuerte y alejado de la mortalidad que tenía. No, eso fue lo de menos, el chico logró acceder a ese mundo por su cuenta como no solo había pensado que iba a hacerlo en algún momento dado al entrenamiento que había decidido para él, sino como lo había deseado a fin de tener una pelea por mucho más retadora. Por eso no fue capaz de evitar las ansias de luchar contra el chico que con el hecho de poder acceder a ese mundo no solo su poder se había hecho increíblemente grande, sino que también su cabello y su propio físico cambió. No era mucho, apenas y era algo notable en realidad. Sin embargo, se había cambiado un poco en su musculatura, solo eso y nada más y esto para Goku había sido algo muy agradable. Pero el hecho de sentir su poder sin duda era algo que le agradaba por mucho más y su idea de luchar, de enfrentarse a él no era algo que solo salió de su mente en ese momento. No fue algo que había hecho bajo ningún motivo. ¿Cómo hacerlo? Desde que tuvo su cuerpo, desde que tenía la oportunidad de acceder del todo a sus capacidades y asimismo por usar todo su poder en una pelea no era algo que había tenido la oportunidad de hacer con alguien. Entonces, ver a su hijo volverse tan fuerte por medio de ese estado no solo lo mantuvo indiferente. No, eso no pasó. Su corazón latía con tanta fuerza como pocas veces lo hacía y emociones perfectamente visibles en su rostro llamaron la atención de su nieta, de Piccolo que estaban descansando en ese momento luego de su entrenamiento cerca de él, podía darse cuenta sin problema alguno y por lo mismo lo miraron y se asombraron al ver al Saiyajin de esa forma. Comprendieron el porqué cuando Goku no simplemente se levantó con una gran sonrisa de pura emoción y excitación en su cara, sino que se hizo presente una gran presión y una explosión de poder que lo hizo mirar al lugar a donde Goten había estado llevando a cabo su entrenamiento y así poder alejarse de este plano al concentrarse para poder acceder al mundo que había logrado acceder en ese momento tras trabajar en sentir este ki divino, reunirlo en su interior. No muy diferente a como Goku lo había hecho, Piccolo y Pan se habían acercado al lugar solo para ver al chico aún meditando con su cabello de un color rojo, casi destellando en lo rosa intenso, un aura de fuego recorriendo todo su ser y a sí mismo, transmitiendo una presión digna de un dios. Por lo mismo, a dos de los presentes le costó bastante poder mantenerse como si nada ante la presión del poder que el chico estaba emitiendo en ese momento y misma que continuó creciendo y creciendo si bien no haciendo este ki divino muy, pero muy grande deprisa, sí extrayendo más y más poder sin control alguno y por ello le fue complicado poder estar tan cerca del chico de pelo rojo. El ki del chico creció y se fortalecía con cada segundo que continuaba entrenando de esa forma en el camino adecuado para que fortaleciera este ki, pero más que todo solo estaba accediendo a más poder de dicho estado. Asimismo, estaba seguro de que como pasó con él, con Vegeta, el ki, el poder que estaba usando era algo que se estaba añadiendo a él, formando parte de él, mezclándose con él y así, darle la oportunidad al chico de acceder a ese poder con su simple pensamiento. Piccolo se había asombrado bastante por la forma del chico, no era la primera vez que la veía. No, ya la había visto a su padre y tenía claro que el hombre se veía exactamente igual a como se veía el pequeño Son en ese momento, eso estaba bastante claro. Diablos, ni un mechón de cabello caía fuera de similitud con el hombre de no ser por el hecho que los mismos estaban en una dirección diferente. Estaba seguro de que cuando el chico creciera podía llegar a ser un problema distinguirlo incluso con esa casi insignificante diferencia en su cabello. Sí, pues no simplemente iba a tener la misma altura como pasaba con el hermano y su padre, sino que el mismo cabello. Definitivamente reconocerlo podría ser un problema, era muy posible que el chico tuviera que cambiar de vestimentas para reconocerlo. Es más, eso ni siquiera sería una opción, pues incluso su padre ya tenía diferente elección de ropas, cosa muy diferentes a como era antes que siempre estaba con el mismo doggy o al menos, con el mismo color. El chico tendría que hacerse un corte diferente, eso sería lo mejor, pero incluso si se hiciera sabiendo que el chico era muy puro iba a terminar volviendo al mismo punto. Sí, pues ni siquiera le crecía una simple pulgada como pasaba con Gohan, como a Trunks. No, el chico era por mucho más puro que su hermano mayor y su potencial era ridículo. Sabía que los Saiyajin podrían hacer crecer su poder bastante, de eso no tenía ninguna duda a este momento. No, eso era algo que podía entender sin muchos problemas con el tiempo que había estado con ellos, entrenando en la máquina. Por lo tanto, hasta cierto punto no lo sorprendía el hecho que su poder pudiera crecer tan rápido. Claro, tenía el conocimiento que no había sido tan fácil poder lograr alcanzar el nivel que ahora tenía. No había sido tan fácil. El chico había estado entrenando por un tiempo, eso era algo que tenía bastante claro y no solo podría dejarlo de lado. Sin embargo, no podría negar el hecho que incluso entonces se le había hecho ridículamente corto el tiempo que le había tomado al chico llegar a ese nivel. Además, el poder del híbrido así fuera lentamente con los entrenamientos que había hecho antes, con cada vez que entrenaba en su turno de entrenar con su sobrina, aumentaba su poder. Por otra parte, ver que el chico era tan increíblemente fuerte, que había logrado esa forma era algo que lo había hecho pensar en la posibilidad de poder entrenar en la misma línea que el chico. Es decir, trabajar en su poder divino. Era de su conocimiento que por el hecho que poseía un poco de ki divino tendría de cierto modo el camino más fácil para aumentar su poder divino, tendría que esforzarse menos de lo que el chico lo había hecho. Cierto, podía ver el problema con apresurarse. En primer lugar, el hecho de aumentar su poder y obtener una forma divina así su forma no cambie como si pasaba con los Saiyajin.
Su poder no iba a ser tan grande como el del chico híbrido, o al menos eso por el hecho de ser de una madre terrícola. No, eso era algo imposible. Cierto, sus ataques se harían por mucho más fuertes y tendría un aumento de poder significativo. Sin embargo, no por eso significaba que iba a ser tan fuerte como el chico. No, el chico en su forma de Super Saiyajin superaba su máximo poder por bastante. En su segunda forma, era mejor ni siquiera decirlo. En su tercera forma, ya las cosas se volvían imposible de igualar para él por lo pronto. Ahora que el chico tenía esta forma, estaba tan lejos de su poder como era de pensar, teniendo en cuenta que podría luchar contra dioses y darle una muy buena pelea. Así que, tenía que continuar su entrenamiento como lo estaba haciendo, y así cuando tuviera su poder a un nivel mucho más alto, podía trabajar en su poder divino. De eso no tenía la menor duda, de verdad. Estaba tan emocionado por el hecho que su hijo había logrado acceder a ese estado por su cuenta que casi pensó en sacarlo de su meditación y luchar contra él. Sin embargo, sabía que eso no era algo bueno. El chico recién entraba dentro de ese mundo y sacarlo solo para luchar no era algo bueno en lo más mínimo. No, no lo era, y por lo mismo decidió dejar eso a un lado por el momento, y así continuó por algunos meses en donde no se había interesado demasiado por pelear con el chico. Bueno, más bien se había convencido de que si se hacía más fuerte podría llegar a tener una pelea mucho más emocionante y más retadora, y por lo mismo intentó continuar con sus cosas de la mejor forma en que podía, y fue complicado de hacer. Lo fue tanto que incluso le fue imposible comparar su emoción al trabajar en esas chicas calientes deseosas de su herramienta. Bueno, había logrado dejar eso a un lado, y así continuó por más de 3 meses y medio exactamente, que era el tiempo que le restaba para poder salir. Y 2 semanas antes de hacer esto, había luchado con su hijo como lo había deseado desde hace tiempo atrás. Ambos habían comenzado desde lo más bajo, desde el principio habían comenzado y llegaron al máximo cuando llegaron a aumentar su poder hasta su forma más fuerte. Por parte de Goten fue al estado de Super Saiyajin Dios Rojo, y Goku solo ascendió hasta su Super Saiyajin. Pensaba que podría con el chico de esa forma, con un esfuerzo mínimo, y esto más por la diferencia de habilidades que tenían. Sí, el hecho de no solo ser un ser completo lo hizo ser más arrogante de lo que ya lo era, y por lo mismo, se vio muy confiado al luchar con su hijo en esa forma. Grave error, se dio cuenta de ello cuando el chico lo golpeó una y otra vez como si fuera algo normal. La verdad, tenía que decir que para cuando esto se dio, al tener las cosas considerablemente dominadas, al ascender y estar muy dispuesto sin duda a usar mucho más poder si era que era necesario, se había tomado las cosas con calma. Sin embargo, ser tan confiado no le había jugado muy a su favor, más debió de tener en mente que con el aumento de poder tan grande que había tenido su hijo, era de pensar que para entonces el poder que tendría en esa forma no ascendería demasiado. No obstante, no llegó a pensar que fuera tanto el aumento de poder, o bien, pensó que iba a controlar la situación sin muchos problemas casi de principio a fin. Bueno, la verdad, el estado del chico en su forma inicial no fue algo que desprendió tanto poder. Sin embargo, en el desarrollo de la batalla las cosas cambiaron, y cambiaron bastante. Por lo mismo, tuvo que usar más poder y así poder mantener las cosas en el punto adecuado para no solo evitar ser golpeado, sino que golpearlo. El poder que llegó a tener en esa forma hizo que el chico retrocediera por el increíble poder de su padre, a pesar del hecho que Goku no solo pensó en golpearlo, si terminó haciendo esto, aunque no por ello solo decidió hacer esto como si estuviera en el mismo nivel de poder. No, tenía otros objetivos, y esto era que en ese momento deseaba luchar con su hijo hasta que él mismo no pueda más, explorar completamente el poder y habilidades que tenía. Aún así, la diferencia de poder no simplemente quitaba la posibilidad para que los golpes pasaran su defensa y la propia velocidad de Goten. Por ello, así luchó con su padre, llegando al punto de sacar tanto poder como se le fue posible. Así golpeó al hombre por su aumento de poder al extraer más. Lo cierto era que los golpes se conectaron uno y otro, lo que fue suficiente para que a lo largo de la pelea por los golpes de su padre empezara a pasarla bastante malamente, el hecho de poner en su mente que no iba a poder hacer mucho más. Goten no se sintió mal por eso. No, su padre era perfectamente capaz de hacerle frente incluso en su tercera forma en su estado normal. Además, su padre no era su hermano. No, su padre había estado entrenando por todo el tiempo que llevaba dentro de la máquina y no era posible que su poder dejara de crecer. No, eso no era algo posible, y por lo mismo debería de llevar en mente que su padre había logrado hacerse tan fuerte como él mismo lo había hecho en esta oportunidad, sino que mucho más. Por tanto, sentirse mal por el hecho que su padre lo golpeara, que lo superara, no era algo inteligente bajo ningún motivo posible. Ahora, había tenido la oportunidad de luchar con su padre y no solo hacer que él mismo tuviera que transformarse, sino que usar por mucho más poder del cual su padre había esperado en ese momento. Por lo tanto, no era algo que podría solo despreciar o bien sentirse mal por el hecho de no lograr nada más, de no ir más allá de ese punto. Así que, era de entender que estuviera aún lejos de ser capaz de llevar a su padre a usar la mitad de todo su poder a sabiendas que su padre tenía algunas transformaciones, formas o estados más. No fue algo molesto. Es más, lo complació ver cómo su padre aumentaba su poder al no ser del todo capaz de poder frenarlo, de golpearlo. Ambos, en ese momento, estuvieron relativamente parejos, al menos hasta que las cosas se salieron de control y su padre poco a poco empezó a golpearlo y a golpearlo. Bueno, no se había esperado otra cosa, su padre era bastante fuerte. Sin embargo, tenía claro que su fuerza, su poder había aumentado increíblemente y estaba muy satisfecho. Por lo mismo, cuando el hombre, tras mostrarle la diferencia entre los dos al vencerlo y dejarlo en el suelo, no por el hecho que lo dejó caer sin más, no, su padre lo atrapó antes y lo dejó en el suelo. En todo caso, no se molestó. No, estuvo bastante feliz no solo por el hecho que había logrado tener una increíble pelea con su padre en donde casi terminaban causando un daño importante en la dimensión en donde estaban en ese momento, sino que también por el hecho que se estaba haciendo fuerte. Fin. 29.